Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. El norte. Mote del bosque profundo. Las puntas de lanza brillaban a la luz del sol naciente mientras la fuerza fragmentada de los nórdicos marchaba hacia el noroeste, rumbo a su destino. A lo largo de los linderos, la hierba relucía con la escarcha matutina, indicando que el clima comenzaba a cambiar lentamente. Sin embargo, era un aspecto con el que los nórdicos, tanto viejos como jóvenes, estaban demasiado familiarizados, mientras que sus adversarios no lo estaban. Los cambios ambientales probablemente influirían en la batalla que se avecinaba. Bajo el mando de Lord Alvar Glover, las pequeñas fuerzas de represalia norteñas contaban con unos 4.000 hombres, cada uno de los cuales portaba los estandartes de las casas Glover, Mormont, Forrester, Tallard y Glenmore, respectivamente. Entre Dewood Mote e Invernalia se extendían 100 leguas de bosque, el bosque de los lobos. 300 millas, como si los cuervos lo sobrevolaran. El bosque estaba poblado por campesinos, silvicultores y cazadores. En general, el bosque de los lobos está escasamente poblado, salvaje e indómito. En Dewood Mote, el maestre de la casa Glover entró en la habitación y le entregó a Yara Greyjoy un mensaje de su tío, el Lord Capitán Victarion, informándole que varios continentales estaban avanzando hacia su posición mientras que la mayor parte de la vanguardia del norte bajo el mando de Robb Stark avanzaba hacia Foso Cailin. También se enteró de que el rey Davet cruzó el Tridente y se movía rápidamente desde el sur. Un ataque desde el frente norte por el joven lobo, acompañado de un ataque desde el sur por el joven ciervo. Todo esto mientras una fuerza simbólica se acerca a nuestra puerta. Este es veneno que tengo. Debería quemarlo. Yara se dio cuenta al dejar su copa de vino sobre la mesa. No habrá respuesta, le informó al maestre. Sus rehenes, Lady Sibel, la esposa de Robert, prácticamente vivían en su bosque de dioses, rezando con sus hijos por el regreso sano y salvo de su esposo de las 10 torres. Otra plegaria que probablemente no tendría respuesta. Su árbol corazón es tan sordo y ciego como el dios ahogado. Lord Alvar Glover probablemente estaba furioso tras enterarse de lo que sucedía en su ausencia y lideró él mismo a las fuerzas de los nórdicos en Dewood Mote. La luna estaba casi llena, la noche tan clara que podía ver las montañas, con sus picos coronados de nieve. Fría, desolada e inhóspita, pero hermosa a la luz de la luna. Sus cumbres brillaban pálidas y dentadas como una hilera de dientes afilados. Las laderas y los picos más bajos se perdían en la sombra. Uno de los hombres de Yara, Tristifer Botley, se volvió hacia ella. La plaza de Torren ha caído. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué pasa con los Clef House? Preguntó. Dispersos sin luchar. Los nórdicos de Groenlandia comprenden el terreno helado mejor que nosotros. Entonces estaremos solos. Dagmer los aplastará, insistió Tris. Solo son lobos. Lobos que son más fuertes cuando viajan con sus manadas. 4.000 de ellos, y solo 200 de nosotros. ¿Y entonces? Dijo Kron. Deberíamos unirnos a la lucha. ¿Por qué los demás deberían acaparar toda la gloria? Han perdido toda esperanza de victoria. Solo buscan una buena muerte. Los lobos, ciervos y leones se la darían, sin duda. Yara se dio cuenta con tristeza. Miró a sus hombres con severidad. Estamos en nuestro mejor momento en el mar, no en tierra firme. El mar estaba más cerca, a solo 5 leguas al norte, pero Yara no podía verlo. Demasiadas colinas se interponían en el camino. Y árboles, tantos árboles. El bosque de los lobos, así llamaban los hombres del norte al bosque. Casi todas las noches se oía a los lobos llamándose unos a otros en la oscuridad. Un océano de hojas. Ojalá fuera un océano de agua. Dewood Mote era un castillo antiguo, pero no muy fuerte. Se lo había arrebatado a los Glover, y ellos se lo arrebatarían. La princesa Yara Greyjoy no tenía intención de ser capturada. Moriría como había vivido, con un hacha en la mano y una sonrisa en los labios. Su padre le había dado 30 barcos largos para capturar Dewood Mote. Quedaban 4, contando su propia embarcación, el Viento Negro, y uno de ellos pertenecía a Tris Botley, que se había unido a ella cuando todos sus otros hombres huían. Yara oyó la conmoción afuera y fue a investigar. Para cuando llegó al lugar, vio que un hombre estaba muerto. Su sangre y sus sesos cubrían las hachas de uno de sus hombres. El segundo aún respiraba con dificultad, aunque una lanza lo había clavado al suelo en un charco de sangre que se extendía. Ambos vestían cuero hervido y capas moteadas de color marrón, verde y negro, con ramas, hojas y ramas cosidas alrededor de la cabeza y los hombros. ¿Quiénes son?
Preguntó. ¿Qué importa? Respondió el hombre herido. Estás hablando con la princesa Yara de la casa Greyjoy. Estás en mi castillo. De Bournemouth, pertenece a la casa Glover. Este, no es su hogar, calamares. ¿Hay más de ustedes? Le preguntó Yara. Al no responder, tomó la lanza de lengua siniestra y la giró, y el norteño gritó de angustia mientras más sangre manaba de su herida. ¿Cuál era tu propósito aquí? La dama. Dioses, venimos por ella. A rescatarla. Éramos solo nosotros 5. Yara lo miró a los ojos. Al ver la falsedad, se apoyó en la lanza, retorciéndola. ¿Cuántos más? Dime, o haré que tu muerte dure hasta el amanecer. Muchos. Miles. 4000, ya falta poco, el cuerno de guerra gritó, largo y bajo, un sonido que helaba la sangre. Yara había empezado a odiar el sonido de los cuernos. En Oldwick, el cuerno infernal de su tío había tocado una reverencia a la muerte por sus sueños, y ahora sus hombres parecían estar a punto de morir. A las murallas. Ordenó Yara a sus hombres. Es demasiado tarde, el norte, recuerda, dijo el explorador norteño herido, antes de que uno de los hombres del hierro le atravesara la boca con sus lanzas, silenciándolo para siempre. Yara se dirigió a la atalaya más cercana, con Tris Botley justo detrás. La atalaya de madera era lo más alto a este lado de las montañas, elevándose 6 metros por encima de los más grandes centinelas y pinos soldado del bosque de lobos circundante. Yara entrecerró los ojos y vio una horda de nórdicos acercándose a la mota del bosque profundo, con estandartes que ostentaban los sellos de diferentes casas y antorchas encendidas que iluminaban la oscuridad. 4000 continentales contra los 200 de los hombres del hierro. No podemos luchar contra tantos groenlandeses, señaló Tris. Crom, sin embargo, seguía desconcertado. Podemos luchar contra todos los que vengan, cachorro. Cuantos más seamos, mayor será la gloria. Los hombres cantarán canciones de batalla sobre nosotros durante generaciones. ¿Pero cantarán sobre vuestro coraje o sobre nuestra locura? Cuando amanezca, nos daremos un festín bajo el mar. Si morimos con los pies secos, ¿cómo encontraremos el camino a las salas acuáticas del dios ahogado? Todos esos ríos aquí conducen al mar. Yara no estaba lista para morir, no allí, todavía no. Un hombre vivo encuentra el mar con más facilidad que uno muerto. Mientras podamos mantener Fosokailin, que los lobos conserven sus bosques y su frío. Siempre podemos regresar. Por ahora, nos dirigimos a los barcos. ¿Qué? Exclamó Crom. Se preguntó quién comandaba a sus enemigos. Si acaso, Yara habría tomado la playa y prendido fuego a sus barcos antes de atacar Mote Bosque Oscuro. Los nórdicos no lo tendrían tan fácil, no sin barcos propios. Yara nunca encalló más de la mitad de sus barcos. La otra mitad se mantuvo a salvo en alta mar, con órdenes de izar velas y dirigirse a Punta del Dragón Marino si los nórdicos tomaban la playa. Agen, toca tu cuerno y haz temblar el bosque. Tris, ponte una malla, es hora de que pruebes esa preciosa espada tuya. Cuando Yara vio lo pálido que estaba Tris, le pellizcó la mejilla. Derrama un poco de sangre sobre la luna conmigo, y te prometo un beso por cada muerte. Pero princesa, aquí tenemos las murallas. ¿Qué pasa si llegamos al mar y descubrimos que los nórdicos se han llevado nuestros barcos o los han ahuyentado? Entonces moriremos, pero al menos moriremos con los pies mojados. Los hijos del hierro luchan mejor con el agua salada en la nariz y el sonido de las olas a nuestras espaldas. Otro de los hombres de Yara lanzó 3 ráfagas cortas en rápida sucesión, la señal que enviaría a los hombres del hierro de vuelta a sus barcos. Desde abajo se oían gritos, el repiqueteo de lanzas y espadas, el relincho de los caballos. Demasiados pocos caballos y muy pocos jinetes. Asa se dirigió a la escalera. En el patio, encontró a Carl la doncella esperando con su yegua castaña, su yelmo de guerra y sus hachas arrojadizas. Los hombres del hierro conducían caballos desde los establos de Galvar Glover. Un ariete. Gritó una voz desde las murallas. Tienen un ariete. ¿Qué puerta? El norte. Desde más allá de los muros de madera cubiertos de musgo de bosque profundo llegó el repentino sonido de trompetas. ¿Trompetas? ¿Lobos con trompetas? Eso estaba mal, pero Yara no tuvo tiempo de pensarlo. Abran la puerta sur, ordenó, mientras la puerta norte se estremecía con el impacto del carnero. Sacó un hacha arrojadiza de mango corto del cinturón que llevaba al hombro. La hora del búho ha pasado, hermanos míos. Ahora llega la hora de la lanza, la espada, el hacha. Formen. Nos vamos a casa. De 100 gargantas surgieron rugidos de hogar. Y Yara Greyjoy. Tris Botley galopó sobre un alto semental.
Los hijos del hierro se cerraron en círculos, blandiendo escudos, espadas, hachas y lanzas, y una lluvia de flechas comenzó a volar sobre sus cabezas, hacia la fortaleza. Uno de los hombres de Yara, Argot Marrik, recibió un disparo en la garganta. Empezó a gorgotear sangre antes de que más flechas cayeran sobre los hijos del hierro que huían, mientras se dirigían a los barcos en la orilla de punta del dragón marino. Lucharon en la penumbra del amanecer, sombra contra sombra, tropezando con raíces y rocas, con barro y hojas podridas bajo sus pies. La mitad de las fuerzas de Yara cayeron de sus caballos al ser alcanzadas por flechas que los hirieron mortalmente o los incapacitaron. «No los dejen escapar», gritó Lord Gregor Forrester. Señor de Ironrath y defensor de las arboledas de Ironwar, los Forrester eran vasallos de la casa Glover, elegidos por Lord Alvar Glover para liderar la vanguardia. El primer nórdico en atacar a Yara Greyjoy fue un soldado Glover, quien murió a sus pies cuando ella le lanzó un hacha que lo golpeó entre los ojos. Eso le dio tiempo suficiente para recuperarse antes de que otro nórdico armado con un hacha se alzara ante ella, blandiendo el hacha con ambas manos mientras aullaba con furia silenciosa. Yara lo esquivó sin esfuerzo y le clavó su puñal en las entrañas, retorciendo la hoja antes de sacarlo y arrancarle los ojos. Giró y encontró a otro detrás de ella, y le cortó la cara por debajo del yelmo, aunque casi. Los crímenes que habéis cometido contra el norte, hijos del hierro, no quedarán impunes. Los caballos relinchaban, pateaban y ponían los ojos en blanco, aterrorizados, enloquecidos por la carnicería y la sangre. Tris se aferró a la silla de su caballo. El semental se encabritaba y daba vueltas mientras Tris blandía su garrote con púas a diestro y siniestro contra los nórdicos que se acercaban. 4, gritó mientras uno caía. 5. 6. 7. Más hombres del norte seguían llegando, y más hombres del hierro caían. Su número disminuía rápidamente. Yara Greyjoy sabía que no durarían mucho mientras permanecieran en la costa. Miró a lo lejos y vio sus barcos de guerra y remos varados. No sabía cuánto tiempo llevaban huyendo, pero si los hombres del hierro lograban regresar a sus barcos, podrían escapar. O incluso cambiar la situación contra los hombres del norte, utilizando los trabuquetes y escorpiones de cada cubierta. Yara clavó su daga en el pecho de un soldado de Glenmore a través de piel, lana y cuero hervido. Su rostro estaba tan cerca del suyo que casi podía oler el hedor acre de su aliento, y su mano estaba en su garganta. Yara sintió el hierro rozando contra el hueso cuando su punta se deslizó contra una costilla antes de atravesarla. Entonces el hombre se estremeció y murió. Cuando lo soltó, Yara lo apartó de sí cuando sus barcos estaban a tiro. «Volved a los barcos. Rápido», gritó. Los hombres del hierro restantes habían regresado a los remos, rumbo a Viento Negro. Lo que originalmente había comenzado como una fuerza de ocupación de 200 hombres, se redujo drásticamente a tan solo 70. Muy superados en número, se vieron obligados a abandonar su objetivo. Los nórdicos solo habían perdido casi 100 hombres, pero su número seguía siendo muy superior. Mientras algunos de sus hombres comenzaban a sumergirse en el agua, saltando a los remos, la princesa Yara Greyjoy permaneció junto a Crom, escuchando los gruñidos y maldiciones a su alrededor, a los valientes hombres que se arrastraban entre las sombras llorando por sus madres. Un soldado mormont se abalanzó sobre ella con una lanza lo suficientemente larga como para atravesarle el vientre y la espalda a Crom, inmovilizándolos mientras morían. Crom mató al lancero antes de que éste la alcanzara. Un instante después, un soldado Glover hirió gravemente a Crom, clavándole un hacha en el flanco derecho. «Malditos sean todos», dijo con voz entrecortada mientras caía de rodillas. Yara arrancó un hacha arrojadiza y la lanzó de un lado a otro para eliminar a los soldados de Glover, Forrester y Talar que se acercaban. Cuando finalmente sintió el agua en los tobillos, Yara aprovechó la oportunidad y subió a los remos más cercanos con lo que quedaba de sus hombres y comenzó a remar hacia el Viento Negro. Yara observó cómo los hombres del norte se reunían en punta del dragón marino, ya fuera rematando a los rezagados hijos del hierro que no lograron llegar a tiempo a los remos o tomándolos prisioneros, pero a los hijos del hierro no les importó. Se negaron a ser capturados con vida y aún así opusieron una lucha feroz. Al final, todos los que se resistieron fueron asesinados. Y lo único que Yara pudo hacer fue observar. Se han ido 191 de mis hombres, ¿y para qué? Todos por unas piñas y piedras. Al subir a bordo del Viento Negro, Yara Greyjoy observó cómo la tripulación superviviente curaba sus heridas. Algunos maldecían a los nórdicos y querían luchar, pero mientras Yara estuviera al mando, tenía la última palabra. Mirando por encima del hombro, Yara vio a los nórdicos a lo lejos, mirándola con furia.
Mirando fugazmente hacia el mar, con el reflejo de la luna rebotando en la superficie, Yara volvió la vista hacia tierra firme y sintió que sus manos se apretaban. «Carguen los Spitfires», ordenó. «Bombardeen a los continentales». Los hijos del hierro supervivientes subieron corriendo a la cubierta del viento negro y empezaron a cargar piedras cubiertas de aceite, les prendieron fuego y griega. Una a una, las lanzaron hacia arriba, apuntando directamente a los nórdicos que los perseguían. Explosión tras explosión, los hijos del hierro observaron cómo los nórdicos gritaban y chillaban, corriendo de un lado a otro intentando esquivar las bolas de fuego que les lanzaban. Tampoco había suficientes hombres para pilotar los barcos largos restantes, así que Yara ordenó a su tripulación que quemara los otros 3 para evitar que los nórdicos los tomaran y los usaran en su contra. Mientras las llamas cubrían tierra firme y los barcos restantes comenzaban a hundirse en las profundidades del océano, Yara se impulsó desde el borde del viento negro y subió las escaleras hasta el timón. «¿Cuáles son nuestras raciones, capitán?» «Tenemos suficiente para nuestro viaje a las Islas del Hierro, princesa. Por suerte, nuestro glorioso botín debería bastarnos para unas 2 semanas». Yara asintió. «Llévanos de vuelta al puerto de Pique, capitán». «¿Princesa?» «Dije que nos llevarán de vuelta al puerto de Pique. Necesito hablar con mi padre, el rey Kraken». La capitana de los hijos del hierro asintió a regañadientes y dirigió el viento negro por la costa oeste del norte, planeando una ruta segura estimada hacia las Islas del Hierro y evitando cualquier contacto con barcos enemigos si era posible. Al salir hacia sus aposentos privados, Yara se sentó en una de sus hamacas y se cubrió la frente con un brazo. «Theon», susurró casi con tristeza. «¿Dónde estás?» «Foso Cailín». Era una noche tormentosa. La lluvia azotaba la antigua fortaleza de Foso Cailín, los truenos retumbaban en los cielos y los relámpagos impactaban el suelo con una fuerza tremenda. Dentro, los hombres del hierro se apresuraron a ocupar sus posiciones. Entre ellos, solo uno mantuvo la compostura: el Lord Capitán Victarion Greyjoy. Hacía casi un mes, ya había recibido noticias del joven lobo y la mayoría de sus vasallos habían navegado hacia Puerto Blanco con la ayuda de la flota real y ya estaban en camino para atacar Foso Cailín desde el norte. Por otra parte, se enteró de la marcha del grupo del joven siervo por el cuello para atacar desde el sur. Un movimiento de pinza, según supo. Victarion solo había perdido una vez contra Stannis Baratheon durante la primera rebelión de su hermano Balón, pero juró no permitir que volviera a ocurrir. Ya había repelido las tácticas de ataque y fuga al estilo Gruella de los lagartos locales, pero se negó a que sus hombres los persiguieran. Victarion sabía, desde un punto de vista táctico, que los lagartos habían demostrado una y otra vez su notable dificultad para conquistarlos y conocían el terreno. Nunca se quedaban en un mismo lugar demasiado tiempo. Incluso si el pantano y la ciénaga contenían agua para que los hombres del hierro pudieran navegar, si los lagartos no los mataban primero con sus armas de punta envenenada, las criaturas carnívoras y reptiles, como las serpientes marinas y los leones lagarto, y el propio terreno, sin duda lo harían. Quienes lo intentaron lo descubrieron por las malas. Como comandante competente, Victarion conocía la importancia estratégica de Foso Cailín para la ocupación de los hijos del hierro. Aunque la fortaleza se había degradado con el tiempo y solo quedaban en pie 3 torres, Foso Cailín seguía siendo el eje de la defensa del norte ante cualquier invasión del sur. Mientras mantuvieran la fortaleza, técnicamente se consideraba que el norte estaba bajo el dominio de los hijos del hierro. Y Victarion Greyjoy no estaba dispuesto a renunciar a su merecido premio sin luchar. Al fin y al cabo, tenía la mayor parte de la flota de hierro en alta mar, cerca de Lanza Salada y el río Fiebre. Pero para preparar una estrategia militar contra sus enemigos, debía reforzar los flancos norte y sur de Foso Cailín. Ya no falta mucho. Pronto librarán la pelea de sus vidas. Lo que está muerto puede no morir jamás, recitó uno de sus capitanes. Lo que está muerto puede que nunca muera. Pero resurge, más fuerte y con más fuerza. El dios ahogado nos guiará a la victoria contra los groenlandeses. Pasó un tiempo hasta que su capitán, Red Ralph Stonehouse, regresó. Contacto desde el norte. Contacto desde el sur. Gritó otro. Mientras el cuerno de guerra sonaba, largo y bajo, un sonido que helaba la sangre, Victarion Greyjoy observó ambos lados de la fortaleza y vio ejércitos reunidos marchando hacia ellos. Robb Stark y David Baratheon estaban ahora visiblemente a tiro. Desenvainando su hacha, Victarion comenzó a dar órdenes a sus hombres. Lanzas y escudos. Rugió.
Mientras los rayos caían sobre el suelo, la intensa lluvia azotaba a los ejércitos que se acercaban mientras Robb Stark y David Baratheon comenzaban a rodear Foso Cailin, preparando a sus fuerzas militares para lo que parecía una batalla brutal y sangrienta. En conjunto, su fuerza total ascendía a unos 105.100 hombres, además de las armas de asedio. Mientras los nórdicos atacaban desde la zona norte, el ejército sureño, mucho más numeroso, atacaría a los hombres del hierro por la retaguardia. El plan de acción era claro: recuperar Foso Cailin de manos de los hombres del hierro y expulsarlos, ya fuera matándolos de hambre, abriéndose paso hacia el interior o, posiblemente, arrasando la antigua fortaleza. En el frente norte, Robb Stark y Roose Bolton estaban al frente, observando cómo los hombres del hierro dentro de la fortaleza se posicionaban. El viento gris hizo lo mismo y se paró junto a su señor, rugiendo al ver al enemigo. Nunca pensé que nos veríamos obligados a atacar este lugar. Deberíamos establecer las líneas de asedio a unos metros del Foso Cailin, aconsejó el señor de fuerte terror. Robb negó con la cabeza. No habrá asedio, al menos no por nuestra parte. Además, tardará demasiado. Los hombres del hierro están atrincherados. Y Victarion Greyjoy probablemente se movilizará para contrarrestar el movimiento de pinza después de haberlo experimentado solo una vez. Tenemos los números, mi señor. Y a los hombres del hierro no les va bien mientras permanezcan en tierra firme, lejos del mar, lo que nos da ventaja. Sí. ¿Qué noticias hay de tu hijo bastardo? Ramsay logró evitar ser detectado por los hombres del hierro y fue visto por última vez moviéndose hacia el río Fiebre con mis mejores cazadores. Entonces, eso es todo lo que necesitamos, Lord Bolton. A los hombres les encantaría luchar. Yo también. Robb miró hacia su vanguardia norte antes de apuntar con la punta de su espada a Foso Cailin. Todos, avancen sobre Foso Cailin. Expulsen a los hombres del hierro. Los nórdicos gritaron y comenzaron la carga. En otra parte, en el frente sur, David llegó con su ejército, mucho más numeroso. El joven siervo observó Foso Cailin de arriba abajo mientras sus caballeros de la Guardia Real cabalgaban a su lado. Las ruinas de Foso Cailin eran visibles a lo lejos, entre jirones de niebla matutina por el viento del sur. Lo que le inquietó fue ver los estandartes que ondeaban sobre la fortaleza, mostrando un kraken dorado sobre un campo negro. ¿Cuántos hay dentro?, preguntó. Nuestros exploradores han estimado que hay entre 9.000 y 10.000 hombres del hierro estacionados en Foso Cailin, su gracia, dedujo Lucius. Están bajo el mando de Victarion Greyjoy, hermano menor de Balon y comandante de la flota de hierro. Lo recuerdo. Lideró el ataque sorpresa a Lannisport hace 11 años, mientras, se detuvo brevemente antes de mirar a sus soldados. Dime, Sir Lucius. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en preparar nuestro armamento? Aproximadamente 1 hora con suerte, quizá 2. 2 horas y media como mucho. Recomiendo mantener al menos a algunas de nuestras fuerzas alejadas de Foso Cailin para que puedan instalar el equipo de asedio adecuado. Entonces esperemos que los hombres reaccionen con rapidez. Den la orden. Sir Lucius asintió y se volvió hacia los soldados. Muy bien, muchachos. Ya oyeron a su rey. Preparen esas malditas artillerías de asedio. Ahora. Soldados que portaban los sellos de Baratheon, Lannister, Tarly, Tyrell, Tully, Frey, etc., se apresuraban a reunir el armamento. Sin embargo, una a una, las bolas de fuego se lanzaban desde Foso Cailin, dirigidas directamente a la hueste real. Mientras las tropas se dispersaban, notaron que Victarion ya había preparado Spitfires para usar como armas defensivas contra los invasores del continente. Observó, sonriendo con sorna mientras los gritos y alaridos resonaban al tiempo que se lanzaban más bolas de fuego al aire. David casi cayó de su caballo, esquivando el impacto de las bolas fundidas. Desenvainando su espada de acero valirio, portador de tormentas, David gruñó ante el ataque preventivo del hombre del hierro. «Maldita sea». Maldijo. «Todas las fuerzas, ataquen. Evitad los Spitfires». Con ráfagas de fuego provenientes del otro lado de las murallas y una lluvia de flechas disparadas a través de las troneras, el ejército real era arrasado por el asalto frontal mientras se apresuraban a avanzar, intentando esquivar las bolas de fuego o mantener los escudos en alto para bloquear las flechas. David se mantenía en vanguardia con sus caballeros de la Guardia Real, sus botas emitiendo un leve chapoteo húmedo al salir del lodo gris verdoso. Sus arqueros luchaban por disparar algunas balas antes de ser aniquilados uno a uno.
Un par de cientos de hombres, incluido el rey, habían logrado llegar a las murallas antes de tener que mantener los escudos sobre sus cabezas para evitar ser alcanzados por flechas y piedras. David sintió las pesadas rocas rebotar en su escudo, una tras otra. Cobardes hijos del hierro. Apretó los dientes. No podemos quedarnos aquí. Gritó Jaime, mirando a los soldados que intentaban alcanzarlos. Subid las escaleras. A lo lejos, el joven siervo vio a varios soldados acercándose a ellos, llevando escaleras al hombro. David observó cómo la mayoría eran fácilmente abatidos, fulminados con flechas o volados en pedazos por la pólvora. Cada vez caían más hombres, y si esto continuaba antes de que pudieran desplegar las armas de asedio, su número menguaría y los obligaría a retirarse. En el interior, Victarion Greyjoy preparó su hacha de batalla mientras escuchaba sonidos de embestidas provenientes del extremo norte. Los nórdicos están atacando la puerta trasera. Gritó Ralph Kenning, uno de los capitanes de Victarion. Mantengan a los lobos alejados de nuestros traseros o les retuerzo el pellejo yo mismo. Ralph se movió al otro lado de la fortaleza, apuntando con sus flechas a los nórdicos. Robb Stark tuvo la suerte de moverse a un lado mientras buscaba una abertura cuando los hombres del hierro comenzaron a dispararles flechas. Mientras tanto, Roose Bolton examinó a los hijos del hierro apostados en las almenas. A juzgar por sus posiciones, determinó que dominaban la zona alta y las murallas. Aunque la retaguardia estaba ocupada principalmente por arqueros y lanzadores de piedras, observó que los más fuertes se ubican principalmente en las puertas principales, donde el ejército real sigue recibiendo una brutal paliza de los Spitfires. Hay demasiada resistencia en las murallas. Las fuerzas del guardián del juramento no pueden afianzarse. Mientras los hijos del hierro que manejan los Spitfires estén a raya, la estrategia de pinza fracasará y Fosso Cailin permanecerá bajo control enemigo. Nuestros arqueros tendrán que eliminarlos por la retaguardia mientras nosotros nos abrimos paso. Robb también observó. Aguanta, David. Lady Maege, trae a tus arqueros. Al frente. Acaba con los hombres del hierro que manejan los Spitfires. Lord Umber, tú y Lord Karstark no dejéis de atacar la puerta. Muévanse, muchachos. Gritó Greatjon Umber a sus hombres. Enséñenles cómo se hace. Sigan embistiendo las puertas con todas sus fuerzas. Varios arqueros, liderados por Lady Maege Mormont de la Isla del Oso, se reunieron en el frente noreste de Fosso Cailin, comenzando a apuntar a los hombres del hierro que atacaban a las fuerzas reales con Spitfires. Calculando la dirección del viento, Maege gritó como un oso furioso. Arqueros, a por mí. Arqueros, a la línea. Un pequeño grupo de arqueros nórdicos se dirigió al flanco trasero, tras los hombres del hierro que manejaban los Spitfires. Se alinearon uno al lado del otro, con los arcos listos, y apuntaron a sus objetivos asignados. Apunten las flechas. Gritó Maege. No. Repitieron algunos. Dibujar. Perder. Inmediatamente sincronizados, los arqueros de Maege Mormont comenzaron a disparar una lluvia de flechas sobre los muros de Fosso Cailin. Un par de ellos impactaron en el interior, impactando a la mayoría de los hombres del hierro y contra objetos de madera dentro de la fortaleza. 3 hombres del hierro que se encontraban en lo alto de las almenas fueron alcanzados, pero lograron mantenerse en pie. Victarion Greyjoy se giró y observó la dirección de donde provenían las flechas. Inmediatamente, el Lord Capitán de la Flota de Hierro ordenó a algunos de sus hombres que se dirigieran a las almenas. «Sube ya». Rugió. «Acaba con esa osa». «Ya». Los asaltantes hijos del hierro prepararon sus flechas, apuntando a Maege Mormont y sus arqueros. La dama de la Isla del Oso los vio abalanzándose sobre ella, gruñendo mientras se preparaba para recibir un golpe. Sin embargo, una de las flechas del bando contrario alcanzó a 3 hijos del hierro en la espalda, quienes gritaron mientras se tambaleaban hacia el borde de las almenas antes de caer al suelo con un golpe sordo y estruendoso. «Dispara». «Suelta». Gritó uno de los comandantes reales. Más flechas provenían del lado sur de las murallas de Fosso Cailin, impactando en los bordes de las almenas y clavándose en los brazos, hombros y torso de cada hombre del hierro. Cada vez que un grupo se giraba para atacar al otro, dejaba sus espaldas completamente expuestas. David aún sostenía su escudo sobre la cabeza, desviando piedras y rocas pesadas a medida que sus tropas se acercaban con las escaleras. «Su gracia», gritó Oliver Frey, quien corrió al lado de David. Por su expresión, era la primera vez que presenciaba una batalla tan brutal. Corrió tan rápido como pudo, intentando recuperar el aliento. Ser Barristan finalmente llegó a la muralla y se cubrió con los escudos de uno de los hombres.
Las escaleras ya casi están aquí, su gracia. Nuestros hombres en el frente norte están distrayendo a los hombres del hierro lo suficiente como para aliviarnos un poco la presión. ¡Ay! Aún tenemos que acabar con los Spitfires. David se tensó bajo la presión. Su brazo izquierdo empezaba a dolerle tras haber aguantado tanto tiempo contra tantas piedras que le lanzaban. Miró brevemente a uno de sus arqueros Lannister caídos y notó una sustancia verde que salía del bolsillo trasero junto con un envoltorio de cuero de repuesto para puntas de flecha. Ser Barristan. Gritó. Tengo una idea. ¿Qué está haciendo, su gracia? Confía en mí. Mantén a los hombres del hierro lejos de mí por unos segundos. Antes de que el viejo caballero de la Guardia Real pudiera responder, David ignoró su escudo y corrió tras el arco y la flecha del arquero muerto. Su gracia. Gritaron sus hombres tras él. Esquivando flechas y bolas de fuego lanzadas por los Spitfires a diestro y siniestro, David giraba como si le fuera la vida en ello. Era un plan descabellado, admitió, pero sus hombres no llegarían a ninguna parte hasta que las escaleras alcanzaran los muros de Fosso Cailin y empezaran a subir. Los nórdicos del lado opuesto seguían embistiendo contra la puerta norte, aunque varios empezaban a sufrir bajas. Su bando se llevaba la peor parte. Mirando brevemente por encima del hombro, David vio los barriles que los hombres del hierro usaban para encender las bolas de fuego de sus Spitfires. Era una distancia considerable, pero si David conseguía acertar a uno solo, teóricamente todo el conjunto podría incendiarse. Finalmente, al llegar al armamento del arquero Lannister muerto, David recogió el arco, pero falló por poco una flecha que le apuntaba directamente a la cara. Solo se inmutó una vez, pero recuperó la compostura rápidamente, recogió varias flechas, las sumergió en la sustancia verde y envolvió la punta de cada una. De vuelta en las murallas, Jaime observó lo que hacía su sobrino y comprendió que era la sustancia. Fuego salvaje, murmuró. Olivar apenas podía oír lo que decía el matarreyes. ¿Qué? Sin siquiera molestarse en responder, Jaime empezó a gritarles a los hombres. Todos. Retrocedan. Arqueros, mantengan a los hombres del hierro lejos del rey. Retrocedan. Comenzaron a gritar los soldados. Protejamos al rey. Retiro. Retroceder. Aquí, bastardos hijos de hierro de vientre amarillo. Ven a buscarme. De vuelta en el frente norte, Robb Stark gemía mientras ayudaba a Great Honumber y a Rickard Karstark a embestir las puertas del norte. Golpe tras golpe, la puerta era dura. Mientras se preparaban para cargar de nuevo, uno de los exploradores de Robb corrió hacia él. Las fuerzas reales se están retirando. Robb lo miró rápidamente, sorprendido. ¿Qué? Dijo con aparente incredulidad. David, ¿qué haces? Si no abrimos una brecha en ambos lados del Fosso Cailin a la vez, la batalla está perdida. Los hombres de hierro que operaban los Spitfires observaron cómo las fuerzas del continente que atacaban la puerta sur aparentemente huían, lo que provocó que algunos de ellos comenzaran a reír maniáticamente. «Míralo, Sith», gritó Dagon Koth. Arrembocle y rió. «Lo que está muerto puede que nunca muera». Victarion notó la conmoción mientras más hombres disparaban y mataban a algunos arqueros de las fuerzas Stark, pero al ver a David solo en medio de un campo, con arco y flecha en mano, listo para disparar, el Lord Capitán apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una flecha pasó zumbando junto a su rostro, impactando en un pilar de madera detrás de él. Observó que una de las flechas tenía una llama verde brillante en la punta y comenzó a dar más órdenes a sus hombres. «Tú. Saquen al joven siervo», gritó. Abajo, a Maege solo le quedaban 3 arqueros. Habían apuntado a los hombres que operaban los Spitfires, disparando uno tras otro. Uno de sus hombres tuvo la suerte de alcanzar a uno de ellos en la nuca. El ruido resonó con un crujido espantoso cuando el hombre del hierro se desplomó al suelo y se desplomó de la cornisa. «Dioses, qué kraken tan persistentes», gritó. «Madre». La dama de la isla del oso se giró al ver a su hija, Dasey Mormont, acudiendo en su ayuda. La hija mayor y heredera de las tierras de Maege, Dasey era tan guerrera como su madre en el campo de batalla y una hermosa joven. Tomó un arco y disparó una flecha contra un hombre del hierro que la había estado atacando, impactándolo en la garganta. Dasey lo observó mientras se agarraba la garganta, gorgoteando sangre al caer de la cornisa. Maege se giró al ver lo que ocurría detrás de ella y regresó para abrazar a su hija. «Ja ja ja. Esa es mi chica», elogió. Dasey examinó a Maege. «¿Estás herida?», preguntó. «Va. Tu mamá osa es la más fuerte del mundo. Vamos a echar a estos cabrones». «Sí, madre».
De vuelta al frente, David tuvo la suerte de evitar algunas flechas que le disparaban directamente. Ya le quedaban 2 últimos disparos, y desde tan lejos no podía distinguir si estaba dando en el blanco. Tensando la flecha y la cuerda del arco con los dedos índice, medio y pulgar, David cerró el ojo izquierdo y apuntó hacia arriba antes de soltar. Otra flecha pasó rozando la cara de Victarion, pero al girarse, vio exactamente hacia dónde apuntaba el joven siervo. Apuntaba a los barriles en llamas de los Spitfires. Si alguna de las flechas con punta de llama verde impactaba, todo podría incendiarse y volar por los aires. Mátalo. Mátalo ahora. Una lluvia de flechas cayó sobre él, obligando a David a cambiar de posición. Al girarse para agacharse tras un pilar en ruinas cerca de la antigua fortaleza, lo suficientemente pequeño y ancho como para cubrirse. Pero antes de que pudiera esconderse, David sintió un dolor agudo que le recorrió el cuerpo. ¡Ah! Gritó. David apretó los dientes, siseando mientras cerraba los ojos con agonía antes de bajar la vista y notar que 3 flechas perforantes habían atravesado su armadura y se habían incrustado en su hombro derecho, pectoral izquierdo y oblicuo abdominal externo. Dolía muchísimo. Está herido. Escuchó exclamar a uno de sus hombres en la cima de la colina. Escuchó a otro gritar. El rey ha sido alcanzado. Rápido. Protejan al rey. David respiró con dificultad, mientras una mezcla de dolor y adrenalina le recorría el cuerpo. Apretando los dientes, David aferró con fuerza su arco y la última flecha que le quedaba. Unos pasos se acercaban a toda velocidad. El joven siervo se giró y vio a Ser Barristan Selmy corriendo hacia él. Se está arriesgando demasiado, su gracia. Es demasiado arriesgado. Advirtió. ¿Qué intenta demostrar? Todos conocemos el precio del fracaso. David ignoró a su antiguo mentor y apretó la cuerda del arco con más fuerza. Mira, hay un montón de barriles ahí arriba que son susceptibles a la exposición al calor. Si conseguimos alcanzar solo uno, los barriles explotarán y desbaratarán el armamento de los hombres del hierro, lo que permitirá a nuestros hombres subir las escaleras y permitirnos entrar para que Robb Stark y sus hombres completen el movimiento de pinza. Si ese es el plan, déjame disparar. Mire, no intento menospreciarlo ni nada, su gracia, pero tiene 3 flechas clavadas y, si se descuida, nuestra causa contra los hijos del hierro estará perdida. David no dijo nada, pero a regañadientes entregó el arco y la flecha mientras rompía las flechas que llevaba dentro. Barristan, observando las almenas de Foso Cailin y la dirección del viento, tensó la cuerda del arco, apuntando con precisión, cerró un ojo y lanzó la flecha final. Con precisión, Barristan disparó la flecha desde una gran distancia por encima de los muros de Foso Cailin. Dentro, Victarion observó cómo la flecha se acercaba rápidamente a su objetivo. Observando su trayectoria, agarró su hacha de batalla a 2 manos y saltó al suelo desde el piso superior. Entrante. Gritó. Antes de que ninguno de los hombres del hierro en las almenas pudiera reaccionar, la flecha llameante atravesó los cañones de las armas de asedio Spitfire. Sirviendo como ignición, era solo cuestión de tiempo antes de que la teoría de David se confirmara. ¡Boom! Con una fuerza capaz de enviar a cualquier hombre del hierro cercano por los aires y prender fuego a los desafortunados, las almenas superiores iluminaron el cielo, que originalmente comenzó con un tono rojizo anaranjado, solo para ser reemplazado en gran parte por una llama verde brillante que saltaba sobre cualquier desafortunado hombre del hierro que se encontraba en su camino, chillando como si nada. Abajo, Robb y la mayoría de sus tropas alzaron la vista y vieron humo negro y remolinos de fuego verde, acompañados de gritos y alaridos. Al mirar brevemente hacia abajo, pudo ver a lo lejos a Barristan y a un David herido saliendo de su escondite. ¿Cómo era esto parte del plan? Y si era así, ¿cuándo y dónde su amigo de la infancia y cuñado adquirió el fuego salvaje? Un fuerte ruido pronto rompió su concentración. Robb miró hacia atrás y vio que la puerta norte había sido arrancada de sus goznes. Entre los vítores y gestos de los nórdicos, uno de sus soldados se acercó a Robb Stark. «Mi señor, la puerta norte ha sido violada», informó a Rion Karstark, hijo mayor y heredero de Lord Rickard Karstark. «Con su permiso, podemos abrirnos paso hasta Foso Cailin y abrir las puertas del extremo sur». Robb asintió. «Entendido. Hombres. Adentro. Abran la otra puerta», gritó. Viento gris rugió y cargó contra el interior, eliminando a múltiples hombres del hierro a diestro y siniestro. Nunca habían visto un lobo huargo, y sería el último. De pie sobre ellos se alzaba Victarion Greyjoy, armado hasta los dientes.
Blandiendo su enorme hacha de guerra, Victarion atacó a 7 nórdicos de un solo golpe antes de fulminar con la mirada a Robb Stark. No creas que podrás superarme, muchacho. La verdadera lucha está a punto de comenzar en cuanto llegue tu amigo siervo. Después de todo, lo que está muerto puede que nunca muera, sino que resurge con más fuerza y más fuerza. Robb desenvainó su espada y se mantuvo firme, adoptando la postura de batalla. Estaba decidido a mantener la atención del Lord Capitán de la Flota de Hierro centrada exclusivamente en él, mientras Arion y su hermano Torren Karstark lograban colarse tras Victarion para intentar levantar la barricada del extremo sur. Robb se enfrentó a Victarion, con su lobo huargo, Viento Gris, a su lado. La bestia gruñó al enorme hombre del hierro, mostrando los dientes, arrugando el hocico y extendiendo las comisuras hacia abajo y a los lados. Mientras sujetaba firmemente su espada larga, Victarion evaluó al joven lobo. Con las manos aferradas a su gran hacha de batalla a 2 manos, el Lord Capitán se preparaba para una lucha feroz. El sonido de la lluvia y los truenos aún azotaba el paisaje, ignorando los sonidos y gritos de cualquier hijo del hierro envuelto en el fuego salvaje. Los pilares de madera en llamas comenzaban a derrumbarse, las piedras más pequeñas se desplazaban con cada impacto de las armas de asedio reales. No pasó mucho antes de que los hijos del hierro apostados en las murallas comenzaran a ser alcanzados por flechas en el momento en que se levantaron las escaleras. En el suelo, tanto Arion como Torren Karstark se esforzaban por levantar la pesada barra de la puerta principal sur para permitir la entrada de las fuerzas del rey David, mientras algunos comenzaban a trepar por las murallas. Sin embargo, otras fuerzas reales que intentaban subir las escaleras hacia la antigua fortaleza aún encontraron una fuerte resistencia por parte de los hijos del hierro, ya que algunos fueron alcanzados por flechas o sus cabezas fueron golpeadas con piedras. «Sigue empujando, hermano», gritó Arion. «Lo estoy intentando», respondió Torren. Fue un esfuerzo extenuante, pero los hermanos Karstark, con el peso a punto de estallar, lograron levantar el pilar de madera de las puertas principales del sur antes de abrirlas de golpe. Aprovechando la oportunidad, David, tras partir por la mitad la última flecha que le quedaba alojada en el hombro derecho, vio que las puertas principales se abrían y se volvió hacia sus soldados. «Nuestros aliados han abierto la puerta sur. Todas las fuerzas, ataquen con pinzas. Recuperen Foso Cailín», ordenó David mientras sus hombres en tierra cargaban por la brecha. Todos los soldados de las casas Baratheon, Lannister, Tully, Tyrell, etc., formaron una punta de lanza, con el joven siervo en la punta. Junto al rey, 3 caballeros de la Guardia Real decidieron acompañarlo al centro del combate. Ser Barristan Selmy se colocó a su derecha. A la izquierda, Ser Lucius Blackmire preparó su masa. Tras él, Ser Jaime Lannister custodiaba la retaguardia de su sobrino. «La victoria está a nuestro alcance», exclamó con orgullo uno de los soldados Lannister. «Aplastad a los hijos del hierro», gritó otro hombre de armas Baratheon. «Échenlos. El foso Cailín es tan bueno como el nuestro». El escudero de David, Olivar, estaba bastante ansioso por su primera gran batalla, pero se preparó. Con la espada en la mano, se armó de valor para ello. Más de 9.459 hombres ya habían muerto durante la primera oleada cuando los hombres del hierro atacaron con Spitfires desde lo alto de las almenas. Otros 1.400 hombres cayeron en combate. Ahora que se habían ido, podrían asaltar la antigua fortaleza desde el suelo mientras varios más subían por las escaleras para expulsar a los hombres del hierro apostados allí. Abriéndose paso a través de la brecha, David sujetó a Portador de Tormentas mientras varios asaltantes hijos del hierro cargaban contra él. El joven siervo logró eliminar a su grupo, mientras que Ser Barristan, Ser Lucius y Ser Jaime también mataron a los suyos. A pesar de su confianza, David aún sentía una dolorosa sensación de ardor en el hombro. Aunque la adrenalina seguía corriendo por su cuerpo, sentía como si su brazo derecho le pesara debido a las heridas. Aún así, se mantuvo decidido a continuar con el plan de ataque. Finalmente, al llegar al centro de Foso Cailín, David se enfrentó al comandante hijo del hierro que tenía frente a él. «Vaya, vaya», Victarion miró hacia atrás. El pequeño trofeo asustado ha crecido. «Victarion Greyjoy», dijo David con la mirada fija en él. Robb Stark y Viento Gris al frente, David Baratheon y sus caballeros de la Guardia Real por detrás. El rostro de Victarion Greyjoy permanecía oculto tras su yelmo de Kraken, pero sonreía con entusiasmo al enfrentarse a un adversario desafiante, uno que haría una ofrenda digna al dios ahogado.
Pero el Lord Capitán no estaba mirando al mismo niño asustado que él y Euron Greyjoy capturaron durante la incursión de Lannisport hacía muchos años. En cambio, el joven siervo lo miraba directamente a los ojos, blandiendo su espada de acero valirio apuntándolo directamente, con su postura ya adoptando el estilo de lucha de danza del caballero. «Podemos con él», dijeron Ser Barristan y los demás guardias reales. Cada uno desenvainó sus espadas, pero se sorprendieron cuando David las devolvió con un gesto. «Su gracia. Necesito que tú y los demás impidan que los hombres del hierro nos abrumen por todos lados. No se preocupen. Tengo algunos ases bajo la manga. Robb y yo lo derrotaremos». «Sobrino», intentó interrumpir Jaime, «estoy totalmente en desacuerdo con». «Ahora, Ser Jaime». El Matarreyes sabía que no era buena idea enfrentarse solo al guerrero mayor y experimentado, incluso con su cuñado y un lobo huargo como apoyo. Jaime sintió una imperiosa necesidad de rechazar por completo las órdenes del rey, pero miró a David a los ojos y vio algo, como si el joven siervo estuviera tranquilizando a su tío, pidiéndole que confiara en él. A regañadientes, Jaime retrocedió a tiempo cuando los hombres del hierro intentaron abalanzarse sobre ellos por todos lados. Por suerte, la Guardia Real y las fuerzas conjuntas del norte y la realeza lograron contenerlos fácilmente, ya que David y Robb esquivaron a Victarion, quien blandía su hacha de batalla. «Lo llevaremos juntos, amigo mío», murmuró Robb. «Estaba a punto de decir eso», respondió David. «Vengan, muchachos, si creen que pueden conmigo», gritó Victarion, y ahogarse bajo las olas. «Cada uno de ustedes rendirá un buen tributo al dios ahogado». Casi al unísono, cargaron contra él. El mayor Greyjoy se giró rápidamente hacia un hombre de su tamaño, se fue y, cabalgando, desvió sus espadas. Viento Gris ladró al unirse también a la refriega, chasqueando las mandíbulas al saltar por los aires. Victarion logró apartar al lobo huargo de una patada justo a tiempo para blandir su hacha y golpear la hoja de David con su arma. Su enorme masa muscular le permitió una mayor fuerza física que hizo que el joven siervo se tambaleara ligeramente antes de que el joven recuperara el equilibrio y reanudara el ataque. Robb se abalanzó sobre Victarion, pero la hoja del joven lobo fue desviada y recibió una patada en el pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Victarion se giró y alzó su hacha mientras Viento Gris se abalanzaba sobre él, cerrando de golpe la empuñadura de madera. Mientras el lobo huargo gruñía y arañaba la armadura del kraken, Victarion contuvo a la bestia con la mano izquierda mientras con la derecha asestaba repetidos puñetazos al lobo huargo en el cráneo. El lobo huargo aulló, pero lo sujetó con fuerza. Victarion miró por encima del hombro y vio a David y Robb cargando contra él. El Greyjoy cambió de posición para girar e hizo girar a Viento Gris, aún aferrado a su hacha de batalla, y sacudió su arma lo suficiente como para que el lobo huargo finalmente soltara el mango de madera y chocara contra David y Robb. ¡Oh! Gruñeron ambos jóvenes, la fuerza del impacto del lobo huargo hizo que sus pies fueran arrastrados y cayeran al suelo. Victarion se quedó de pie junto al joven siervo y al joven lobo. «Espero que ustedes dos puedan hacerlo mejor, que me den un mejor desafío», los intimidó. «He enfrentado cosas peores con hombres que les doblan la edad. ¿Qué podrían esperar lograr contra mí?» Viento Gris tropezó antes de ponerse de pie, gruñendo al hombre del hierro. Robb y David también se pusieron de pie. El joven siervo simplemente mantuvo la vista fija en Victarion. «Solo demuestra lo poco que saben, hijos del hierro», se burló David. Después de todo, ya les dieron una paliza cuando el insensato de su hermano Balón decidió rebelarse contra su padre. Ahora lo han vuelto a hacer. La única diferencia, sin embargo, es que no sobrevivirán. Las Islas del Hierro dejarán de existir cuando termine con ustedes. Robb se puso de pie, espada en mano. Al retomar la postura de combate, el joven lobo no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar a su mejor amigo cuñado profiriendo duras amenazas verbales. Decir que Robb se sentía nervioso y preocupado sería quedarse corto, pero no podía concentrarse en eso ahora mismo. Por ahora, tenían que lidiar con Victarion Greyjoy y recuperar Foso Cailin. Palabras atrevidas, siervo, pero ¿puedes respaldar esas palabras con tu espada? ¿Por qué no vienes aquí y lo averiguas? Victarion se abalanzó, el sonido de la lluvia y los truenos envolvió el campo de batalla. David se movió a la derecha, mientras que Robb se dirigió a la izquierda. Ambos alzaron sus espadas y blandieron, y él volvió a desviarlas con su hacha. Viento Gris esquivó a Victarion y saltó sobre su espalda. Enseñándole los dientes, el lobo huargo solo logró morder su casco de kraken, evitando por suerte las dañinas púas.
El capitán de hierro apartó a Rob y David de un empujón, antes de agarrar un puñado de pelaje de viento gris y echar al lobo huargo sobre sus hombros. Antes de que pudiera levantar el pie y pisotear el cáneo de viento gris, Rob se abalanzó y blandió su espada hacia arriba. Victarion paró, dándole a David una oportunidad para arremeter antes de que el capitán de hierro alzara su escudo. David se sorprendió al ver que Victarion usaba su mano libre para sujetar la espada de acero valirio, sin prestar atención a la profundidad del corte de la hoja ni a cómo la sangre empezaba a manchar el arma del joven siervo. Intentó retirarse, pero Victarion lo agarró con fuerza y, sorprendentemente, lo mantuvo firme. Bonita espada la que tienes ahí. Rob volvió a aparecer. No apartes la vista de la pelea. Gritó. De hecho, Victarion volvió a bloquear la espada del joven lobo y pateó a viento gris antes de que el lobo huargo pudiera abalanzarse sobre él de nuevo. David desenvainó rápidamente su daga, enfundada en su cinturón, y clavó la hoja en la mano de Victarion. ¡Gra! Exclamó el Lord Capitán antes de darle un revés en la cara al joven siervo, golpeándolo con tanta fuerza que le arrancó el casco astado a David. David giró y cayó de rodillas, manteniendo las manos firmemente apoyadas en el suelo fangoso para mantener el equilibrio. Sacudiendo la cabeza momentáneamente, David sintió como si el mundo le diera vueltas, sintiéndose bastante desorientado ante el impacto de tal fuerza. «¡Protejan al rey!», gritó uno de sus guardias reales, Ser Meryn Trant, quien apareció a la vista. Ser Meryn saltó al encuentro de Victarion, espada en mano. Su primer golpe fue bajo, y Victarion lo desvió con su hacha. El segundo alcanzó al capitán de hierro en el peto antes de que pudiera alzar su escudo. Victarion respondió estrellando su escudo en la cara de Meryn, haciéndole tambalearse hacia atrás. Levantó el hacha y puso todo su peso en el golpe para abrirle la garganta a la guardia real desde el cuello hasta la ingle, pero Ser Meryn se apartó. El dios ahogado no había moldeado a Victarion Greyjoy para luchar con palabras ni para luchar contra enemigos furtivos y escurridizos en ciénagas interminables. Por eso lo habían puesto en la tierra, para permanecer de pie, revestido de acero, con un hacha roja y goteando en la mano, infligiendo la muerte con cada golpe. Las espadas con las que sus enemigos lo atacaban por delante y por detrás apenas le hicieron daño. Ninguna hoja podía atravesar la pesada armadura de Victarion Greyjoy, y este no les dio tiempo a sus enemigos para encontrar los puntos débiles en las articulaciones, donde solo la malla y el cuero lo protegían. Que 3 hombres lo atacaran, 4 o 5, daba igual. Los mató uno a uno, confiando en su acero para protegerse de los demás. Conforme caía un enemigo, volvía su ira contra el siguiente. Rob y David recuperaron el equilibrio y volvieron a la carga. En cuanto Victarion apartó a Ser Meryn de un golpe, volvió su atención a los dos jóvenes mientras lo atacaban con sus espadas, acero contra acero al detener su hacha de batalla, casi derribando a Rob antes de que David lo placara brevemente con el hombro para mantenerlo alejado del señor de Invernalia. Sin embargo, esto apenas inmutó al capitán Hijo del Hierro, quien simplemente absorbió el impacto sin perder el equilibrio y le dio un cabezazo al joven siervo. «Aún peleáis como niños», dijo con seguridad. Rob resopló, tomándose un momento para recuperar el aliento. «¿Y qué te dio derecho a atacarnos cuando te das la espalda?» «Grrrrr», gruñó Viento Gris. «Nuestro camino es el de siempre, muchacho. Tomamos lo nuestro, pagamos el precio de hierro. Es quienes somos, lo que siempre hemos sido. Lo que está muerto quizá nunca muera, sino que resurge con más fuerza y más fuerza. Así es como suelen ver su estilo de vida, ¿verdad? Su filosofía. Qué gente tan amargada y enfadada son todos, ¿eh? Así que roban lo que no pueden construir ni cultivar ustedes mismos, ¿eh?», murmuró David mientras se ponía de pie, con la frente enrojecida. «Si es así, es obvio que ustedes, hijos del hierro, no han aprendido la lección. Pero pronto lo harán. Y les aseguro que será la última vez». El joven siervo abandonó su postura, pasando del estilo de lucha de danza de caballero a una desconocida, una que el propio Rob había visto durante su combate de entrenamiento en Invernalia 2 años atrás. David se encontraba en guardia alta, con la espada de acero valirio en su mano derecha inclinada hacia atrás, dejando al descubierto el frente mientras mantenía su pierna dominante hacia atrás. Victarion miró a su alrededor, notando que más nórdicos y miembros de la realeza invadían Foso Cailín a medida que sus hombres caían uno a uno. No tardaría en ser arrollado por todos lados, como Paxter Redwine y Stannis Baratheon lo hicieron en la costa de la Isla Bella. «Ya lo he hecho, muchacho», respondió Victarion, quitándose la daga alojada en la mano izquierda y arrojándola al suelo antes de atacar a los dos.
Rob y David volvieron a la carga antes de separarse en dos direcciones. El joven ciervo voló a la izquierda, el joven lobo a la derecha. Victarion blandió su hacha en un corte horizontal hacia David, pero este se agachó rápidamente y giró su espada, golpeándola en la parte posterior de la pantorrilla, rozando ligeramente la malla y el cuero. Pero fue suficiente para que se soltaran algunas anillas. Victarion juró haber sentido un tirón en la pierna cuando Rob bajó la espada, aprovechando la distracción momentánea del capitán del hierro para chocar contra su armadura. Victarion sintió que el factor sorpresa comenzaba a surtir efecto contra los dos jóvenes. Frustrado, blandió el hacha hacia arriba, pero David ladeó la cabeza para evitar ser golpeado. Viento Gris vio su oportunidad y se abalanzó sobre Victarion, atrapando el brazo derecho del Lord Capitán de la Flota de Hierro entre sus fauces. El acero crujió, y una punzada de dolor lo hizo gruñir, pero Victarion sacudió el brazo de un lado a otro y lanzó a Viento Gris a medio camino sobre el suelo fangoso dentro de Foso Cailín. Vaya, qué listo eres, dijo mientras agarraba la muñeca de Rob antes de que pudiera volver a golpearlo. Pero yo también soy igual de rápido. Con su gran fuerza, Victarion lo levantó del suelo y lo arrojó contra David. El joven ciervo fue lanzado hacia atrás al chocar de nuevo con Rob, antes de que se levantaran y continuaran su ataque combinado. Victarion se abalanzó, haciendo que Stark y Baratheon se separaran. Rob atacó las piernas, mientras que David atacó, cerrando el puño derecho para golpear a Victarion en la cara, ignorando el incómodo impacto que su puño causó en el yelmo de Kraken. El golpe en la cara no fue fuerte, pero el golpe en sí fue más que suficiente para arrancarle el yelmo a Victarion, mientras que el capitán hombre del hierro sintió la espada del joven lobo rozando la malla y el cuero tras sus patas traseras. Sintiendo la ira en su interior, Victarion pateó a Rob en la cara y le propinó un revés a David en la cara. Rob tuvo suerte de no perder los dientes, y la patada de Victarion solo le dejó la nariz ensangrentada antes de incorporarse. David ignoró el ardor en la mejilla y volvió a aplacar a Victarion con el hombro, aplicando toda su fuerza al golpe, ignorando las flechas rotas que tenía en el cuerpo. A pesar de ser 20 centímetros más bajo, tuvo la suerte de obligar al mayor y mucho más fuerte Greyjoy a retroceder tambaleándose por el barro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. No te confíes demasiado, muchacho. Qué curioso, tenías esa misma expresión antes, durante la primera fase. El mayor error que puedes cometer es subestimar a tu oponente juzgándolo por su apariencia. Un lobo o un ciervo no se comparan con el poder de un kraken. El kraken no pierde nada de lo que agarra, ya sea un barco largo o un leviatán. Pero el kraken no tiene huesos cuando llega a la orilla. No tiene huesos. Victarion se sintió puesto a la defensiva cuando Robb Stark y David Baratheon atacaron juntos de nuevo, aprovechando el caos. Viento Gris, recuperado, los persiguió, pero fue frenado por la intervención de más hombres del hierro. El lobo huargo se vio obligado a eliminar a quienes le bloqueaban el paso para ayudar a su amo a diestro y siniestro. Mientras la batalla en la antigua fortaleza continuaba, tanto el señor de Invernalia como el rey de los 7 reinos obligaron al Lord Capitán de la Flota de Hierro a salir de Foso Cailín, a terreno abierto. La lluvia, los truenos y los relámpagos dominaban el cielo, y la densa niebla que se aproximaba dificultaba la visibilidad. ¡Ay! 7 infiernos. Esto es mucho peor que la batalla de la Bahía de Aguas Negras. Pensó el joven siervo mientras hacía que Stormbringer chocara contra el hacha de batalla de Victarion Greyjoy. Robb conocía cada centímetro del terreno. Cerca había una serie de colinas y acantilados empinados. Con el lodo húmedo haciendo resbalar a los 3 combatientes, el joven lobo ideó una estrategia. La forma de derrotar a un adversario tan grande y fuerte era empujarlo por un acantilado o una colina empinada. Cualquiera que fuera la opción, si la caída no mataba a Victarion Greyjoy, una herida mortal bastaría para incapacitarlo hasta que se disipara la niebla. Se tomó un momento para recuperar el aliento y mirar a David. David, jadeó Robb, con la mirada fija en una dirección sencilla. El joven siervo echó un vistazo y vio lo que Robb observaba. Al parecer, él también tenía la misma idea. Asintiendo brevemente, David agarró a Portador de Tormentas con ambas manos. Lo sé. Esto se acaba ahora. Gritó. Victarion negó con la cabeza, frustrado. La batalla no termina hasta que yo lo diga. Rugió. Sentía la sangre caliente correr por sus dedos bajo la cota de malla, el cuero y la placa de langosta, pero eso no era nada. Golpeó el suelo con su hacha y cargó contra ellos.
Davet y Rob avanzaron, tropezando momentáneamente en el barro antes de entablar una brutal batalla con el capitán nacido del hierro. A unas 20 leguas de distancia, la flota de hierro, en especial el buque insignia de Victarion, la Victoria de Hierro, permanecía en tierra en la bahía de Aguas Claras. Demasiado lejos para proporcionar fuego de cobertura, incapaz de ver hacia dónde apuntar, solo podía permanecer fondeado. No muy lejos estaban el río Fiebre y el Lanza Salada. Tanto Stark como Baratheon debían impedir que Victarion Greyjoy alcanzara uno de los remos. Tenían que rematarlo ya fuera matándolo en combate o incapacitándolo hasta que se despejara la niebla para poder enviar un grupo de búsqueda a rescatarlo. Si escapaba, la flota de hierro destruiría el bloqueo real establecido alrededor de las Islas del Hierro. Victarion blandió su hacha, extendiendo el brazo hacia adelante para alcanzarla mejor. Davet y Rob saltaron hacia atrás, esquivando por poco la hoja, rasgando la armadura de cuero de Rob y arañando el peto de Davet. Cuanto más blandía el hacha con fuerza, más agotado se sentía. Pero sus oponentes también estaban igual de cansados. Mientras la batalla continuaba, Victarion agarró a Rob por el cuello con el puño ensangrentado y lo levantó del suelo. Ahora enfréntate al poder del Kraken. Bramó, alzando el hacha hacia atrás para blandirla hacia adelante. Antes de que pudiera hacerlo, la hoja de Davet chocó contra el mango debajo del hacha, obligándola a permanecer en su lugar. El joven siervo gimió mientras se esforzaba por evitar que el hacha matara a Rob. No, quitarás otra vida. Gruñó Davet. Ni ahora, ni nunca más. Victarion gruñó frustrado. Lo que está muerto puede que nunca muera. Mientras veía cómo estrangulaban a Rob, viendo cómo su brazo se aflojaba lentamente, Davet sintió que algo se quebraba en su interior. Repentinamente envalentonado por la rabia y la ferocidad, al atormentarlo con viejos recuerdos de Lannisport y su cautiverio, sintió que sus músculos se fortalecían, que su agarre sobre Stormbringer se hacía más fuerte y, sorprendentemente, obligaba a bajar lentamente el hacha de Victarion Greyjoy, sorprendiendo al capitán de los hombres del hierro, quien intentó levantarla. No me quitarás a nadie. Gritó Davet con fuerza, obligando a bajar el enorme hacha y a clavar rápidamente a Stormbringer en el brazo de Victarion, bajo la armadura y en el cuero. Victarion gruñó al soltar la garganta de Rob. El joven lobo se agarró el cuello con las manos y tosió mientras recuperaba el aliento. Al levantar la vista, Davet, en su furia sanguinaria, siguió golpeando a Portador de Tormentas contra el hacha del capitán Hijo del Hierro una y otra vez con todas sus fuerzas, mientras lo obligaba a retroceder hacia la cornisa más cercana. Te mataré. Siguió gritando. De vuelta en Foso Cailín, varias de las fuerzas conjuntas de los nórdicos y la realeza lograron acercarse al trío en duelo. Los primeros en llegar fueron Arion y Torren Karstark, quienes corrieron al lado de su señor feudal. Mi señor. Gritaron los hermanos Karstark, ayudando al joven lobo a ponerse de pie. Rob tosió mientras lo ponían de pie. Tos estaré bien, dijo con voz áspera. Ven. Tenemos que ayudar al rey. Ambos asintieron y corrieron a ayudar a Davet, quien, desarmado, había estado presionando a Victarion con todas sus fuerzas contra el barro resbaladizo. Victarion agarró al joven siervo por los antebrazos, deteniendo temporalmente el avance. No pienses ni por un segundo que puedes detener el poder del Kraken tan fácilmente. Gritó. Voy a matarte. Entonces ahógate bajo las olas. Victarion entonces empujó a Davet hacia atrás. Los pies del joven siervo resbalaban hacia atrás a pesar de la furia alimentada por los Baratheon. Antes de que el Greyjoy pudiera levantar su hacha y alzarla de nuevo, Davet se encontró con la ayuda de Rob y sus dos banderizos, Arion y Torren Karstark. Con el impulso a su favor, Davet retrocedió. Sigue empujando. Gritó Arion. Casi lo atrapamos. Gritó Torren. Alzando su hacha en alto, Victarion lanzó un rugido estridente y la blandió hacia abajo. Con un golpe sordo, enfermizo y crujido, el hacha de Victarion partió en dos la cabeza de Arion Karstark. Hermano. Gritó Torren. Cuando volvió a liberar el hacha, el cráneo de Arion pareció estallar. Hueso, sangre y cerebro se esparcieron por todas partes, y el cadáver cayó hacia atrás, aterrizando en el barro. Demasiado tarde para pedir clemencia. Tras presenciar otra muerte, Davet dio un fuerte empujón que hizo que Victarion Greyjoy resbalara y se tambaleara hacia atrás. Con todas sus fuerzas y lleno de dolor por la pérdida de su hermano, Torren Karstark gritó y pateó a Victarion con todas sus fuerzas. El capitán de los Hijos del Hierro sintió la empinada colina a sus espaldas y luchó por mantener el equilibrio, pero cuando Davet y Rob ayudaron a Torren, afligido, Victarion cayó de espaldas por la ladera, desapareciendo en la densa niebla.
El propio Torren casi se tambalea hacia adelante antes de que David y Rob lograran levantarlo. Jadeando y con lágrimas corriendo por su rostro, Torren regresó junto al cadáver de su hermano mayor, Arrion. Acunando su cuerpo, el segundo hijo, Karstark, gimió de dolor. Rob se acercó y le tocó el hombro a Torren, compartiendo el dolor de su vasallo. David continuó mirando hacia la ladera neblinosa, sabiendo que si las duras piedras o las ramas afiladas y puntiagudas que yacían al pie no mataban a Victarion Greyjoy, de alguna manera regresaría a las Islas del Hierro. Si sobrevivía a la caída, claro está. Pero el joven siervo, por ahora, se reservaba su opinión. Los cuernos de guerra y los vítores comenzaron a oírse a poca distancia detrás de él. Al darse la vuelta, David vio a sus hombres arrojando los estandartes de la casa Greyjoy de Foso Cailin y reemplazándolos con estandartes de las casas Stark y Baratheon. Uno de sus guardias reales, Ser Barristan, se acercó a él. «Lo logramos, su gracia», jadeó el anciano caballero con cansancio. Foso Cailin ha sido liberado. ¿Pero a qué precio? David pensó. A donde quiera que mirara, estaba rodeado de los cadáveres de sus hombres. Según los exploradores, 9.459 hombres perdieron la vida durante la primera oleada, 1.400 en la segunda. Cuanto más observaba el entorno empapado por la lluvia, el barro y la niebla, más calculaba que sus pérdidas ascendían a casi 10.000, si no más. «Hijo mío», gritó alguien. Abriéndose paso entre los vencedores estaba Lord Rickard Karstark, quien, tan conmocionado y afligido como su segundo hijo, se arrodilló para acunar el cuerpo sin vida de su hijo mayor y heredero. «Arrion», gimió Lord Karstark con agonía. David miró al señor de Bastión Car antes de bajar la vista al cadáver de Arrion. No se había imaginado lo duro que debía ser para un padre perder a un hijo, sobre todo si eran muy cercanos. En cierto modo, sentía tristeza por la pérdida de un nórdico que lo había ayudado en esta victoria, pero esa pérdida en particular podía atribuirse a los hombres del hierro. En cierto modo, ellos tenían algo que ver con la pérdida de sus hombres. En cuanto terminó, Rickard Karstark depositó con cuidado el cuerpo de su hijo muerto en el barro y se incorporó, con los puños temblando de furia. «¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a mi hijo?» «No podrá encontrar el cuerpo en esta niebla, Lord Karstark», respondió David con cansancio y sinceridad. «Si Victarion Greyjoy logró sobrevivir a la caída, y preferiblemente romperse ambas piernas, le haré justicia. Por ahora, debería ocuparse de su hijo. Se sacrificó para asegurar nuestra victoria. Murió como un héroe». Rickard aún temblaba de furia y dolor, pero volvió a mirar el cadáver de Arrion y sintió que su rostro se estremecía de tristeza al abrazar de nuevo el cuerpo de su hijo. El viento gris corrió y vio lo sucedido, aullando por lo ocurrido. David miró a Rob, quien también consoló a su pariente más cercano, antes de volverse hacia sus hombres. «Que corra la voz», exclamó el lobo joven. «Hemos recuperado Foso Cailin. Curen sus heridas y encárguense de que los huesos de los fallecidos hoy regresen a sus respectivos hogares. Entiérrenlos junto a sus antepasados. Encárguense de que sus familias estén bien cuidadas». David sintió que sus párpados bajaban lentamente, antes de negar con la cabeza. De repente, no se sentía muy bien. Sintió que le sangraba la nariz y se tambaleó ligeramente al sentir un calor doloroso que emanaba de su hombro derecho, costado y torso. 7 infiernos. Olvidó que las flechas perforantes que lo habían atravesado durante la pelea seguían incrustadas en él, a pesar de que se habían partido por la mitad. Se movió para mantener el equilibrio, pero los demás no tardaron en notarlo. «Su gracia», dijo Lucius bastante preocupado. Robb Stark y el resto del ejército reunido se giraron para ver a David jadeando bajo la lluvia, antes de sorprender a todos los presentes al caer de rodillas y caer de cara en el terreno fangoso. «Su gracia», gritó Barristan. «Que alguien encuentre un maestre. Rápido». Robb se volvió hacia sus hombres. «Traigan a mi esposa. Encuentren a Talisa. Tráiganla aquí de inmediato», ordenó. Para cuando los hombres se apresuraron a buscar un sanador antes de celebrar su gran victoria, el rey David sintió que el agotamiento se apoderaba de él, el dolor de la paliza sufrida y las flechas aún clavadas en su cuerpo. Las voces preocupadas que lo rodeaban se fueron apagando a medida que cerraba lentamente los ojos. «Todavía no he terminado, todavía no he terminado. Aún tengo tanto por hacer», pensó el joven siervo antes de que todos finalmente se desmayaran. Mientras la lluvia y los truenos seguían azotando el paisaje, el camino para poner fin a la segunda rebelión Greyjoy estaba lejos de terminar. Y el propio rey David se negaba obstinadamente a permitir que nada lo detuviera.
Pero por ahora, necesitaba descansar. Se exigía demasiado. Y tardaría un tiempo en comenzar la siguiente fase. El norte. Cerca de Lanza Salada. En un lugar remoto río abajo, una pequeña partida de exploración terminó su observación de los alrededores. A lo lejos, podían ver varios barcos que portaban en sus velas el sello de la casa Greyjoy, un kraken dorado sobre campo negro. Incluso desde allí, podían ver humo elevándose a lo lejos, a unas 20 leguas de allí. La batalla para recuperar Foso Cailín de manos de los hombres del hierro era intensa. La lluvia y los truenos habían amainado, y era hora de poner en marcha el plan. El líder del grupo era un hombre alto y demacrado, con una perilla negra y fibrosa de 60 centímetros colgando de su barbilla puntiaguda. Sus hombres se refieren a él como Locke, un hombre de armas jurado de la casa Bolton. Lord Roose Bolton lo considera su mejor cazador, pero Locke, sin embargo, solo era visto como el líder de jure del grupo de exploración. El líder de facto era, de hecho, el joven que estaba a su lado. Con cabello castaño oscuro, rizado y seco, y fríos ojos azules, su nombre era Ramsay Snow, hijo bastardo de Roose Bolton. Vestido como un simple sirviente, Ramsay estaba listo para la casa. A pesar de su condición de bastardo, Ramsay era bastante inteligente, a su manera retorcida. Mientras los dos amigos observaban desde la distancia, dos de sus hombres regresaron. La trampa está colocada, mi señor, dijo uno de ellos. Bien, asintió Locke. Entonces eso significa que la casa puede comenzar sin ningún obstáculo. Siempre y cuando, por supuesto, nuestro nuevo invitado se porte bien. Ramsay sonrió con confianza. Oh, no hay necesidad de preocuparse por él. Solo asegúrate de que la escena parezca convincente. No queremos delatarnos demasiado pronto, ¿verdad? Eso arruinaría la casa. Así sería, Ramsay. Así sería. Con un chasquido de dedos, algunos hombres de Locke trajeron a uno de sus cautivos, con los brazos atados a la espalda y una bolsa sobre la cabeza, aunque el sonido de protestas ahogadas y un pequeño forcejeo lo delataron. Una vez que obligaron a su prisionero a arrodillarse, Locke se acercó. Quítatelo, ordenó. Uno de los cazadores se acercó y arrancó la tela, revelando que el prisionero era el mismísimo Theon Greyjoy. A simple vista, Theon parecía ensangrentado y golpeado. Tenía hematomas y manchas de sangre en el labio y un lado de la cabeza. Su nariz estaba ligeramente arqueada, lo que indicaba una fractura. Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz, Theon miró a su alrededor, dándose cuenta de a dónde lo habían llevado sus captores, y cómo lo atraparon. De vuelta en Invernalia, Theon Greyjoy se encontraba en el patio principal de la fortaleza. Aún indeciso entre ser un Stark o un Greyjoy, sabía que la decisión que tomara sería la que sellaría su destino para siempre. Recogió el pergamino que se le había escapado de las manos momentos antes, tomándose un momento para releerlo antes de arrugarlo en la mano. Perdóname, padre. Perdóname, Yara, se le quebró la voz. Perdóname, Lord Stark. Justo antes, tuvo que expulsar a Bran y Rickon Stark por la fuerza, con Jojen y Meera Reed como guías, pero eso no ayudó a tranquilizar a Theon. Por mucho que odiara estar en una situación difícil como pupilo, Theon se dio cuenta de cuánto apreciaba el trato que la casa Stark le daba a pesar de ser un rehén político. Veía a Eddard como una figura paterna sustituta, y a Robb, Bran, Rickon y Jon Nieve como hermanos. Lo trataban como a un miembro de la familia, mejor que el suyo. Theon seguía deambulando solo por el patio. Lamento haber tomado una decisión. Sé que lo que hice ante tus ojos fue una traición, pero no me escuchaste. ¿Quién no te escucharía? Gritó una voz. Sorprendido, Theon se giró y vio a un par de desconocidos que no conocía. Locke se acercó a él mientras sus hombres lo rodeaban por todos lados, impidiéndole escapar si intentaba huir. Te hice una pregunta. ¿Quién no te escucharía? Theon tragó saliva con nerviosismo. Mi padre, Balon Greyjoy, respondió con sinceridad. Juro que le dije que no lo hiciera. Lo intenté. ¿Un Greyjoy? Locke arqueó una ceja, divertido. Estás lejos de casa, ¿verdad? Sabes que el Kraken traidor se está rebelando de nuevo. Intenté detenerlo. Protestó. Bueno, es obvio que no te esforzaste lo suficiente. O tal vez en el fondo eres un nacido del hierro. Un simple sirviente caminaba al frente, levantando con calma ambas manos para evitar que se atacaran si la situación se volvía violenta. Mi señor, suplicó, quizás deberíamos darle la oportunidad de explicar toda la historia. Es decir, mírelo. Obviamente no tiene malas intenciones. Theon asintió rápidamente con la cabeza en acuerdo con lo que este hombre aparentemente de baja cuna sugirió, pero Locke no quiso saber nada al respecto.
Aún así, Lord Bolton probablemente me decapitará si me niego a sus órdenes. Encadenen a Greyjoy y deténganlo. Si coopera, podría sernos útil. Theon intentó escapar, pero los soldados que lo rodeaban impidieron su rápida huida y lo agarraron antes de tirarlo al suelo con brutalidad y golpearlo hasta hacerlo papilla. ¡No! Para. Por favor. No, no, ¡No! gritó, pero sus gritos fueron ignorados mientras Locke reía sádicamente y la crueldad que los hombres de armas de Bolton infligían al desarmado, superado en número e indefenso Theon Greyjoy. El sirviente observó conmocionado, antes de apartar la vista de las palizas. Sin embargo, sin que Theon, quien seguía implorando clemencia, lo supiera, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del humilde. Sus labios se curvaron en una sonrisa húmeda mientras jugueteaba con un cuchillo de desollar entre las puntas de los dedos antes de esconderlo en sus mangas. Ramsay recuperó su fachada de sirviente mientras se acercaba a Theon con cuidado, agarrando un trozo de tela para limpiarle la sangre del rostro. Locke notó su señal y reunió a sus hombres para cabalgar hacia la orilla, dejándolos solos. ¿Está usted bien, mi señor? Theon negó con la cabeza. No, no lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Preguntó. Ramsay, interpretando el papel, negó con la cabeza con falsedad. La verdad es que no lo sé. Yo les sirvo a ellos, a los hombres que te apalean hasta dejarte en el barro. ¿Por qué? Preguntó el hombre del hierro. ¿Por qué servirles después de lo que han hecho? No tuve elección, mi señor. Solo hice lo que me dijeron. Y aún así arriesgaste tu seguridad por mí y por Invernalia. ¿Por qué? Ramsay conjuró astutamente una mentira. Crecí en Saltcliffe, mi señor. Era hijo del hierro, igual que tú. Era solo un niño cuando te llevaron. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieres decir? Mi padre nos llevó a los acantilados para que viéramos cómo te llevaban. Recuerdo la cara de mi padre cuando nos dijo, ese es el último hijo vivo de Balon Greyjoy. Y esas fueron las palabras que volví a oír cuando vi lo que esos hombres te estaban haciendo. Entonces, esos hombres dijeron que mi padre sabía lo que me hacían. ¿Lo sabía? Preguntó con un tono casi suplicante. Su voz se estremeció de dolor mientras Ramsay le curaba las heridas. No lo sé, mi señor. Nunca me han contado mucho. No soy lo que se dice, un vasallo digno de ser incluido en las discusiones. Esperen. Algo viene. Theon levantó la cabeza y miró a su alrededor. Ignorando la incomodidad que le invadía el rostro, notó a lo lejos que varios barcos con los emblemas de la casa Redwine, la casa Lannister y la casa Baratheon de Rocadragón llegaban a través de la espesa niebla. Entonces, al mirar brevemente hacia la costa, Theon vio a varios hijos del hierro que lograron escapar del asedio en Foso Cailin y corrieron a por sus remos. Pero antes de que nadie pudiera pestañear, Theon abrió los ojos de par en par, aterrorizado, al ver cómo las tres flotas lanzaban bolas de fuego desde los trabuquetes de sus barcos hacia la costa, alcanzando a varios desafortunados hijos del hierro que no pudieron evitar la explosión a tiempo. Gritos y alaridos llenaron sus oídos mientras veía cómo sus hermanos hijos del hierro eran aniquilados. Los que tuvieron la suerte de regresar a la flota de hierro se apresuraron a levar anclas y zarpar para iniciar el contraataque, pero las flotas combinadas los tenían justo donde los querían. Aunque la flota de hierro era numerosa, la flota real tenía a los hijos del hierro inmovilizados y rodeados por todos lados mientras continuaban bombardeando con bolas de fuego y virotes de escorpión desde sus naves hacia las suyas. ¿Quiénes son? Fingió Ramsay. Theon entrecerró los ojos para ver mejor. Veo una vela con uvas moradas sobre un campo blanco, otra con un león dorado, y la otra con una vela roja con un corazón de fuego alrededor de un ciervo. Así que los Redwine, los Lannister y Stannis Baratheon se reúnen en un mismo lugar. Finalmente, la última pieza del rompecabezas entra en juego, pensó Ramsay con malicia. Vio que varios barcos largos de la flota de hierro comenzaban a devolver el fuego, bombardeando a la flota real con una lluvia de bolas de fuego. Pensé en lo celoso que estaba cuando mi padre le dijo a Yara que tomara de Ewood Mote antes de que los Stark lo recuperaran. Ramsay arqueó una ceja. ¿Qué te dijo? Asaltaba aldeas pesqueras, pero no confiaba en mí. Pensaba que sería Stark y Continental de por vida, admitió Theon. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, todo empezaba a perder el sentido. Siempre quise hacer lo correcto. Ser la persona correcta. Pero, nunca supe qué significaba eso. Siempre era como si tuviera que tomar una decisión imposible. Stark o Greyjoy. No estoy seguro de, si te entiendo. Robb Stark siempre me recordó mi lugar, pero no tenía por qué. Era todo lo que tenía que ser. Quien había nacido para ser.
Igual que David Baratheon tuvo que ensuciarse las manos para que otros no tuvieran que hacerlo. Uno era como un hermano para mí, pero el otro tenía una mirada, que nunca perdonaba ni olvidaba. Mi padre pagó el precio de hierro por su corona, pero al final, no obtendrá nada más que la aniquilación de nuestra forma de vida. Sea como sea, es demasiado tarde. Tomé una decisión, pero, no estoy seguro de si fue correcta o incorrecta. Quizás estas cosas toman tiempo. Theon negó con la cabeza. Nada lo es jamás. Sus conversaciones se interrumpieron de nuevo cuando una explosión inesperada envolvió a la mayor parte de la flota de hierro. Sin embargo, en medio del caos, algunas naves de la flota real se vieron envueltas en el incidente, lo que obligó a las demás a retirarse brevemente a una distancia segura para evitar la misma suerte. Más de una docena de naves de la flota de hierro lograron escapar de la carnicería y se retiraron a través del mar del ocaso, esquivando ataques navales antes de desaparecer en la niebla. Theon mantuvo la mirada fija en la explosión, con los ojos abiertos y la boca abierta, asombrado, presenciando la lenta decadencia de los hijos del hierro y sus enormes fuerzas navales. ¿Qué acaba de pasar? Jadeó Theon. Exactamente lo que te imaginas, respondió Locke, quien regresó a la ladera con varios de sus hombres. Foso Cailin es nuestro otra vez. Tu tío Greyjoy acaba de recibir una paliza de Robb Stark y David Baratheon, pero aprovechó el caos que viste hace un momento para escapar. Apuntó con la punta de su espada a la garganta de Theon. ¿Alguna idea de a dónde se dirigirá Victarion Greyjoy ahora mismo? Preguntó amenazante. Theon sintió la espada en su garganta. Sus manos aún estaban atadas a la espalda, incapaces de resistir. Negando con la cabeza, miró a Locke. Si tuviera que adivinar, probablemente preparará una última línea de defensa y usará lo que queda de la flota de hierro para defender las islas de hierro. Mi padre sabrá qué pasará después. Llévenlo con nosotros. Estoy seguro de que el guardián del juramento ofrecerá una gran recompensa por un premio tan valioso. ¿Qué? Theon sintió un nudo en la garganta. Me matará en cuanto me vea. Espera. No, no puedes. Conozco las islas de hierro como la palma de mi mano. Perdóname y te mostraré cómo sortear las defensas de mi padre. Pregúntale a Robb Stark. Él responderá por mí. Me temo que eso lo decidirá el propio rey. Ahora, vienes con nosotros, Greyjoy. Locke tiró de Theon para ponerlo de pie a la fuerza y sintió que las cuerdas que le sujetaban las muñecas se tensaban mientras los hombres de armas de Bolton lo empujaban hacia adelante, casi tirándolo colina abajo mientras la lucha en el mar continuaba a lo lejos, tras ellos. El joven Greyjoy era conducido al campamento principal que rodeaba Foso Cailin, donde se decía que estaban destinados el rey David Baratheon y Lord Robb Stark. Volvería a verlos después de un tiempo, aunque Theon sabía que solo uno de ellos podría alegrarse de verlo. El otro, mientras tanto, bueno, el joven Greyjoy simplemente sabía que algún día su destino se decidiría. Pero planeaba hacerlo por decisión propia. Bahía de los Esclavos. En Meereen. La noche seguía anocheciendo en la ciudad de Meereen, y la sublevación entre los esclavos rebeldes y los grandes amos seguía en curso. Hasta el momento, las fuerzas lideradas por Daenerys Targaryen, Daario Naharis, Gusano Gris y Jon Connington habían logrado avances significativos, ayudando a los rebeldes en su lucha revolucionaria por la libertad. La guerrera esclava Salim Daasuf ya había reunido a lo que quedaba de su unidad y partió con la intención de conquistar una de las grandes pirámides de Meereen. Tras más de una hora, Daario observó con asombro cómo cada amo de esclavos era arrojado al vacío uno a uno, gritando al caer antes de ser silenciado con un fuerte golpe. El líder mercenario de los segundos hijos continuó abriéndose paso entre los soldados Giscari con relativa facilidad, burlándose de cada uno de ellos mientras caían. «Vamos, señor. ¿Es esto lo mejor que tiene? Vamos. ¿Es esto lo mejor que tiene?», se burló Daario. «Sagón Lika, sec. Calla, alimañas». Uno de los soldados Giscari entró en frenesí y atacó, pero fue silenciado rápidamente cuando Daario le lanzó su daga a la cara antes de abatirlo con una espada Dothraki. Apartándose algunos mechones de pelo del rostro, Daario se giró y vio a Jon Connington reteniendo a una docena de soldados Giscari, arrojándolos lejos de él con un fuerte empujón y abatiéndolos. El antiguo señor del nido del grifo jadeaba de pie junto a los cadáveres. Habían pasado horas desde su llegada, y ya se habían sumado a la refriega. Connington vio a Daario alzar las manos juguetonamente. «¿Estás cansado, viejo?», sonrió. «Va, cállate la lengua, muchacho. Aún nos queda mucho por hacer antes de que los esclavistas sean derrocados. Su gracia Daenerys Targaryen no verá con buenos ojos que te relajes.
Te preocupas demasiado. Y tú no te tomas las cosas en serio. Ahora muévete. Dario suspiró al encontrarse con Jon y él con Gusano Gris y Daenerys fuera del pozo del dragón. Ya habían liderado a un pequeño grupo de inmaculados para infiltrarse en la ciudad disfrazados de esclavos a través de una alcantarilla y habían traído más armas para que los esclavos se unieran a la sublevación. Para entonces, cuando el sol comenzaba a salir, el reflejo de los rayos del sol rebotaba en las grandes pirámides mientras la batalla comenzaba a amainar. Por lo que parecía, muchos comenzaron a especular que los esclavos rebeldes saldrían victoriosos en su intento de liberarse de los grandes amos. Bienvenidos, caballeros, saludó Daenerys. Su gracia, dijo Jon con una reverencia. No esperábamos su llegada tan pronto. Espero que se encuentre bien. Estoy bien, Lord Connington. Dije que queríamos ayudar a esta gente, ¿no? Y cumpliste tu palabra, lo sé, hija. Aún así, algunos esclavos rebeldes aún desconfían de nuestros, ¿cómo decirlo?, intereses dentro de la ciudad una vez que su libertad esté asegurada. Entiendo su cautela, pero nuestro único interés ahora mismo es que todos los esclavos, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, sean liberados de las cadenas que los atan. Una vez que esta batalla termine, hablaré con quien guíe a estas valientes almas. Ao Dragon Aeloixandaor Rudy, Drías Aldesoti. Suenas como si no estuviera presente, Reina Dragón, llamó una voz detrás de ella. Daenerys, Dario, Jon y Gusano Gris se giraron para ver quién se acercaba. Caminando con gracia hacia sus benefactores, la líder de la revuelta de esclavos era una joven Giscari. Alta, de piel oscura, esbelta y de unos 35 años, la líder rebelde Giscari tenía penetrantes ojos marrones y cabello negro y rizado, con un lado de la cabeza rapado. De ojos para abajo, vieron que tenía las marcas del látigo y las cicatrices, indicio del abuso que ella, al igual que sus hermanos, había sufrido bajo el dominio de los amos. ¿Seix? ¿Y tú eres? Preguntó Daenerys. Saknitsa Dardu, se presentó. Sebali Sebrara Ondegon Kes Rigeem y Sareblos Masebusdari Exia y Bisagda Gea, Nahotl Valenton. Los hombres y mujeres que ven aquí ante ustedes han estado luchando contra los esclavistas mucho tiempo antes de su oportuna intervención. Gaomagon Daor Sagons Gagon, Rakiros. Istin Sebusdari Exia Isigetop, Kesandegon Naehop Siribona Seisaros Kes Risiga. No te preocupes, amigo. Una vez que los amos se hayan ido, me aseguraré de que la gente de aquí esté a salvo. Denka Udra, Riña. Inixans Gagon Bona Ixidaor Sagón y Seidervagon Mreexiositanoter. Palabras atrevidas, niña. Pero me temo que no nos interesa intercambiar un amo por otro. Daenerys aparentemente se puso rígida, como ofendida. Aompsagón Nuaopagón, Saknitsa Dardu. Nitemstan Naejodo Aedragon Des Sebusdari, Daor conquistar Sith. No entiendes mis intenciones, Saknitsa Dardu. Vine a ayudar a liberar a los esclavos, no a conquistarlos. ¿Cómo hiciste con Astapor? ¿Y con Yunkai? ¿Cómo hiciste con Astapor? ¿O con Yunkai? Replicó Saknitsa. Sabemos lo que hiciste allí, pero ¿tienes idea de lo que pasó después de irte? Nike Geptoti Gention Naejotu Desma Astapor. Iginat, Imaeji, Seibotis. Dejé un consejo para gobernar Astapor. Un sanador, un erudito y un sacerdote. Bueno, señor, si no fuera por el rey, ¿por qué no se opondría a la decisión de tomar el poder sobre el trono de Cleón? ¿Y qué harías si fueras tú quien gobernara la ciudad? Eso hiciste, pero quienes instalaste para gobernar la ciudad fueron derrocados por un carnicero llamado Cleón, que se autoproclamó rey. ¿Qué? Pensó una atónita reina dragón. Si lo que el líder esclavo le había dicho era cierto, entonces eso significaría. Pero eso no duró mucho, continuó. Cecilvie Exia Emagón PR Grotan hasta por Seyun Kayaril. Desde entonces, los sabios maestros han recuperado hasta por Yunkai. Todas mis victorias se convierten en escoria en mis manos. Haga lo que haga, solo produzco muerte y horror. No, eso ya no debería importar. Cuando la noticia de lo ocurrido en Astapor llegara a las calles, como seguramente ocurriría, decenas de miles de esclavos meereeneses recién liberados sin duda decidirían seguirla cuando se dirigiera al oeste, por miedo a lo que les aguardaba si se quedaban, aunque bien podría ser que les aguardara algo peor en la marcha. Incluso si vaciara todos los graneros de la ciudad y dejara que Meereen muriera de hambre, ¿cómo podría alimentar a tanta gente? El camino que le esperaba estaba plagado de dificultades, derramamiento de sangre y peligro. Pero eso no importa, ¿verdad? Dijo Saknitsa en la lengua común, mientras miraba por la ventana.
Mis hermanos y hermanas encadenados me buscan en busca de guía, de liberación. Una vez que esto termine, nos gobernaremos a nosotros mismos. No por los esclavistas, ni por un forastero que no comprende a la gente de la ciudad. Daenerys se mordió la lengua, sintiendo que se llenaba de irritación y frustración al ver que alguien le respondía así. Como si pareciera bastante desagradecida con la ayuda que brindaba a los esclavos rebeldes, pero también le sirvió como recordatorio de dónde se equivocó la reina dragón. Aún así, sus conversaciones tendrían que esperar hasta que terminara la batalla. 3 horas después. Los combates continuaron, y pronto, la batalla por el control de Meereen culminó con una victoria decisiva para los rebeldes. De pie en la cima de la gran pirámide, Saknitsa observaba desde las alturas cómo las calles de la ciudad aún se llenaban de vítores por la multitudinaria celebración. Los grandes amos habían caído en desgracia, los esclavos eran libres, y quienes los maltrataban estaban encadenados y serían juzgados. ¿Lo ves, rompedora de cadenas y madre de dragones?, preguntó Saknitsa a su invitada. Para gobernar, hay que conocer a la gente y comprender el entorno. Lo que nos hace quienes somos, lo que nos define, ya lo has mencionado antes, respondió Daenerys. Y aún así, insistes en que aún tengo mucho que aprender. Todo a su tiempo. ¿Y qué nos depara el futuro? Algunos de mis hombres murieron luchando para ayudar a esta gente a ser libre. No lo hemos olvidado. Tú y tu gente pueden quedarse en Meereen, siempre y cuando, por supuesto, se comporten bien y no provoquen problemas. La gente de Meereen tiene una historia problemática con los forasteros. De acuerdo. Pero tengo la intención de zarpar hacia Poniente, y Meereen tiene barcos. Si pudieras. Mis barcos no están a la orden del día en este momento, Reina Dragón. Cualquier conversación que desees tener tendrá lugar una vez que la situación se calme. Ahora no es el momento. Mientras la recién proclamada reina de Meereen se dirigía a sus aposentos, se detuvo y se giró para mirar a la joven reina de cabello plateado. Bienvenida a la nueva Meereen, Daenerys Tormenta, una donde decidimos nuestro propio destino. Estoy segura de que los próximos días te resultarán muy entretenidos. Daenerys observó a Saknitsa salir de la habitación. Suspiró y negó con la cabeza, irritada, sentándose mientras se masajeaba las sienes. Fue entonces cuando entró Jon Connington. Su gracia, anunció. Daenerys levantó la vista. Entre, Lord Connington. Jon entró en la habitación y se sentó frente a ella. Debes estar agotada, niña. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Dije que respondería a la justicia con justicia, pero estoy aquí sentado, y la pretensión de impartir justicia es bastante lenta e insensible. ¿Cómo voy a gobernar Poniente si no se resuelven las cosas en la bahía de los esclavos? Me temo que lo que quieres que suceda lleva tiempo, explicó Jon. No sucede de la noche a la mañana. Tiempo, paciencia, y compasión. Si quieres gobernar los 7 reinos, necesitas aprender estas cualidades rápidamente. ¿Por qué debería? Sé que pensaste en lo que quería decir Saknitsa, pero tómalo como una oportunidad para una simple reevaluación. A veces es mejor responder a la injusticia con misericordia. Daenerys frunció el ceño profundamente. Responderé a la injusticia con justicia, Lord Connington, respondió irritada. Jon frunció el ceño y la miró. Con la misma mirada en esos ojos violetas, recordó su tiempo en Desembarco del Rey como mano del rey Aerys II. Entonces ya es hora de que te cuente la historia de tu padre. Sobre el rey loco. ¿Estás aquí para recordarme las mentiras de mis enemigos? Aquellos a quienes Viserys llamó nuestro padre. El usurpador lo llamó así, y a sus perros. Considérame recordado. Pero antes de que se diera la vuelta para irse, Jon se levantó y la agarró del brazo. Daenerys se sorprendió brevemente por este acto, pero más aún cuando su consejero la sujetó con más fuerza. Suéltame ahora mismo, Lord Connington, le advirtió. Escucha, hija. Y escúchame bien. Serví en el consejo privado de tu padre como su mano. Estuve a su lado desde el principio. Y te diré esto. Tus enemigos no mintieron. El silencio invadió la sala. Daenerys permaneció inmóvil, mirando a Jon Connington con rostro estoico y severo antes de finalmente romper el silencio. Seguir. Dicho esto, Jon soltó el brazo de Daenerys y la bajó para explicarle. No soy un maestre para recitarle la historia, su gracia. Mi vida ha sido la espada, no los libros. Pero todos los niños de Poniente saben que los hijos e hijas de la casa Targaryen siempre han estado demasiado cerca de la locura. Su padre no fue el primero. Aún así te quedaste, señaló Daenerys. Sí, estuve al lado de tu padre antes de mi exilio, pero no ignoraba lo que era, asintió Jon.
La locura y la grandeza son dos caras de la misma moneda. Eso es lo que todos los niños de Poniente aprenden de los Targaryen. Por eso, hay un viejo dicho. Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire, y el mundo contiene la respiración a la espera de ver qué sucede. Entonces, ¿soy una moneda en manos de algún dios? ¿Es eso lo que estás diciendo, señor? No. Pero lo que digo es que cuando el usurpador Robert Baratheon y sus lacayos se rebelaron contra tu padre, el rey Aerys incendió sus ciudades y castillos. Asesinó a sus hijos delante de sus padres. Quemó vivos a los hombres con fuego salvaje y se rió mientras gritaban. Y sus esfuerzos por sofocar la disidencia llevaron a una rebelión que mató a todos los Targaryen, incluido tu hermano, el príncipe Rhaegar, a todos menos a dos, tú y Viserys. Daenerys sintió que se estremecía, temblando, mientras las palabras de Jon Connington comenzaban a calmarse. Durante toda su vida, Viserys le contó que los rumores que rodeaban a su padre, el rey Aerys II Targaryen, de que era un loco y un tirano que se buscó su fin, eran mentiras que le contaban de otro. Alguien que realmente estuvo a su lado antes de su nacimiento. Fue Viserys. Exclamó. Jon asintió. Viserys era un niño, y tu madre, la reina Rhaella, lo protegió tanto como pudo. Tu padre siempre tuvo algo de locura. Sin embargo, también tuvo sus momentos de encanto y generosidad, así que sus deslices fueron en su mayoría perdonados. Su reinado comenzó con gran promesa, pero con el paso de los años, los deslices se hicieron más frecuentes, hasta que, Daenerys lo detuvo. No soy mi padre. Rompió el contacto visual antes de volver a mirar a Jon. El anciano señor del nido del grifo negó con la cabeza con compasión. No, su gracia. Gracias a los dioses. A sus antepasados, el rey Jaehaerys I, el rey Daeron su abuelo, el rey Maekar I, su madre, la reina Rhaella, y a su hermano, el príncipe Rhaegar. A él, sobre todo. Ojalá hubiera podido conocerlo. Ojalá él también te hubiera conocido. Pero ¿entiendes por qué te digo esto? Daenerys negó con la cabeza. Porque el rey loco les dio a sus enemigos la justicia que creía que merecían. Y cada vez, se sentía poderoso y con razón. Hasta el final. No sea como él, su gracia. Solo usted puede decidir qué tipo de monarca será. Se tomó un momento para procesar esta nueva información. Tras exhalar, Daenerys se dirigió a la ventana antes de volver a mirar a Jon. Necesitaré tiempo para asimilar todo esto. Pero, gracias, Lord Connington, por sus enseñanzas, sonrió. Jon hizo una reverencia cortés antes de marcharse. Vivo para servir, su gracia. No le quitaré más tiempo. Esa noche, sus criadas le trajeron cordero, con ensalada de pasas y zanahorias remojadas en vino, y pan caliente y hojaldrado, bañado en miel. Daenerys no pudo probar nada. ¿Acaso Rhaegar se cansó alguna vez tanto como decía Jon? ¿Lo hizo mi antepasado Aegon el Conquistador tras su conquista? El norte. En Moat Cailin. Lady Talisa Stark, de soltera Maegir, estaba ocupada atendiendo a varias heridas en las fuerzas combinadas lideradas por la realeza tras el fin de la batalla para liberar Foso Cailin. En cuanto Robb le informó de que el rey David estaba herido y se había desplomado repentinamente, Talisa se apresuró a atender las heridas de su cuñado. Dentro de la tienda de mando más grande, permaneció junto a la cama de David, limpiando y cosiendo sus heridas. Ya estaba inconsciente debido a que le habían administrado leche de amapola para que pudiera comenzar la cirugía. Talisa ya había tomado un bisturí quirúrgico para cortar la capa superior de piel infectada antes de que supurara y, con unas pinzas especiales, extrajo con cuidado cada punta de flecha antes de aplicar un ungüento medicinal. Dentro de la tienda se encontraban Barristan, Lucius y Jaime. Todos ellos montaban guardia en la entrada, pero también para comprobar el estado de David. Los demás soldados y señores en el exterior atendían a los heridos, moribundos y muertos. ¿Cómo está su gracia, mi señora?, preguntó Barristan. Talisa, que estaba ocupada dando el último punto al hombro derecho de David, no miró al anciano Lord Comandante de la Guardia Real. Tiene una pequeña porción de podredumbre en el torso y el hombro derecho, aunque nunca tuvo la oportunidad de infectarse más. Logramos detenerla a tiempo. En cuanto a su hombro, bueno, normalmente un hombre no podría levantar el brazo después de ser alcanzado por una flecha tan penetrante, aunque el rey es más fuerte de lo que inicialmente creí posible. Debería conservarlo una vez que termine. Le aconsejo que no aplique tanta presión sobre su hombro derecho por un tiempo. Dele un tiempo para que sane. Lucius se llevó el puño a la barbilla.
Pero la flecha impactó en el músculo deltoides, que está bastante lejos de la arteria subclavia, que a su vez alimenta la arteria braquial principal cerca del trapecio, ¿no es así? La que es vital para el brazo. Correcto. Físicamente, estará de nuevo en pie y listo para luchar enseguida, Ser. Recomiendo que el rey tarde al menos entre 3 y 6 semanas en recuperarse por completo. Pero. ¿Pero? Imploró Jaime. No hay forma más fácil de decirlo, suspiró Talisa. Sus hemorragias nasales que mencionaste antes. Sospecho que se deben a que su gracia está muy estresado últimamente. Más de lo habitual. El muchacho ha estado bajo mucho estrés desde que ascendió al trono, pero estoy seguro de que eso no es motivo para. Pero si persiste, lo matará. La Guardia Real reunida guardó silencio ante la descripción del sanador extranjero sobre las consecuencias de David si éste seguía exigiéndose demasiado. Jaime, en particular, sabía perfectamente hasta dónde llegaría su sobrino para que las cosas salieran bien, pero el Matarreyes también conocía a una joven pelirroja que permanecía en desembarco del rey esperando su regreso con vida. La Guardia Real Lannister podía tener sus propios desacuerdos con David, pero seguía siendo su sobrino. Y como Guardia Real, era su responsabilidad protegerlo. ¿Cuándo ha sido así? Si conozco a mi sobrino mejor que nadie en este campamento, que lo conozco, es que una vez que toma una decisión, no hay quien lo pare. Su padre también era así. La única diferencia es que David es más listo que Roberts. Lucius intervino. Sin embargo, su decisión de actuar casi de inmediato demuestra una respuesta impulsiva y emocional, en marcado contraste con la personalidad fría y calculadora que hemos conocido hasta ahora. Cuando has sido brutalmente torturado por los hijos del hierro durante casi un año, tras verlos aniquilar a todos tus amigos ante tus ojos, eso prácticamente destroza a cualquier chico de por vida. Solo los dioses saben con certeza cuántos años David les ha guardado rencor a unos imbéciles como los Greyjoy. Sin embargo, este rencor está minando su salud, les recuerda Talisa, cortando el último punto y vendando cada cicatriz quirúrgica. Sea lo que sea que lo esté poniendo así, necesita aprender a dejarlo ir. ¿Alguna vez has estado en la guerra, muchacha? No. Paso 2 años de mi vida curando a hombres heridos y reconstruyendo a la gente después de una batalla contra mierdas mojadas. Entonces ya deberías saber que nada es sencillo en cuanto a batallas, no hay decisiones fáciles en la guerra. O luchas o mueres. No hay término medio. Desprecia el concepto si quieres, Lady Stark, pero así funciona el mundo. Una filosofía extraña la que tenéis los hombres de Poniente, lo llamo como lo veo. Un breve intercambio entre Talisa y Jaime terminó en cuanto ella examinó a su paciente y notó que los ojos cerrados de David se contraían con más frecuencia. El joven siervo emitió un par de sonidos en sueños, pero eso no pudo evitar atraer la atención de los demás hacia el propio rey. Un ligero tic en sus rasgos faciales y el lento agarre de los dedos de ambas manos sobre las sábanas que lo cubrían hicieron que otros se acercaran a su cama. Examinó Talisa. ¿Qué pasa? Preguntó Barristan. Un aumento en el movimiento ocular rápido indica una serie de sueños intensos. Ya lo había visto antes, allá en Volantis. Sea lo que sea que el rey esté soñando en este momento, debe estar molestándolo bastante. Entonces, ¿por qué no lo despertamos? Preguntó Ser Meryn Trant. Porque hacerlo le causaría mucho dolor. Aún necesita recuperarse. Barristan se movió a la izquierda de David. Mientras el viejo caballero de la Guardia Real observaba a su antiguo escudero moverse en sueños, el Lord Comandante no pudo evitar preguntarse, ¿qué estaría soñando David? ¿Y qué le estaría causando tal perturbación incluso mientras dormía? En uno de los ciclos de sueños de David. Aunque solo era un sueño, estaba oscuro. A donde quiera que mirara, David no veía nada. Cada paso que daba era como caminar sobre el agua. Casi teniendo que mirar constantemente por encima del hombro, ajeno a su entorno, el joven siervo no podía distinguir si era un sueño, o una pesadilla viviente. ¿Dónde estoy? Lo último que recordaba antes de perder el conocimiento era la victoria en Foso Cailín, expulsando a los hombres del hierro que ocupaban la antigua fortaleza y empujando al Lord Capitán Victarion Greyjoy por el borde de la empinada colina antes de desaparecer en la densa niebla. Examinó su pecho desnudo, notando las vendas, los puntos y la sangre seca que manchaban la tela blanca. Quedarían cicatrices, pero eso no le preocupaba en ese momento. Dio otro paso, deambulando en la oscuridad. Pero David notó una figura tenue frente a él. A medida que se acercaba, varias personas más se unieron. Eran niños. Por su aspecto, jugaban con palos de madera, fingiendo ser caballeros.
Soy Ser Duncan el Alto. Soy Ser Arthur Raine. Soy Aemon el Caballero Dragón. De repente, David se sintió incapaz de moverse al reconocer a los niños que jugaban. Entre el grupo, el siervo joven reconoció a una versión suya de 8 años que estaba con ellos. Esto lo recuerdo. Uno de los niños llevaba un pequeño paño sobre el hombro izquierdo, con un sello que representaba un gallo bantam azul sobre un campo amarillo. Varios niños más lograron hacerse más visibles mientras David seguía observando. Darnice Swift, Culler, Alra, mis amigos. Todo el tiempo de juego entre los niños se detuvo de repente cuando paredes de fuego comenzaron a envolverlos, las exclamaciones fueron reemplazadas por gritos de terror y gritos mientras el acero chocaba contra el acero antes de que todo quedara en silencio como una tumba. ¡No! Otra vez no. Aléjate. Déjame en paz. Sintiendo que sus piernas se liberaban de las ataduras que lo sujetaban, David se agarró la cabeza con ambas manos, cerró los ojos con fuerza y huyó a las profundidades del desconocido mundo onírico. Cada pesadilla que soportó cuando los hombres del hierro asaltaron Lannisport y hundieron la flota Lannister, saquearon y asesinaron a cualquiera que se interpusiera en su camino antes de llevárselo prisionero a las Islas del Hierro, revivía cada instante. Como un cobarde, me quedé allí y los vi morir. Vamos, cariño. No pasa nada. Estás a salvo. Nadie puede hacerte daño. La voz de su propia madre, Cersei Lannister, sonaba tranquilizadora como si quisiera proteger a su primogénito del caos, el sufrimiento y el dolor que David se había visto obligado a soportar durante tantos años. No puedes ayudarme, madre. Nadie puede ayudarme. No pude hacer nada. David podía oír su propia voz, sus pensamientos, lo suficientemente fuertes como para que los oyera. Se repetían una y otra vez. Lo más profundo de su conciencia revelaba que, bajo su apariencia, se culpaba por cualquier tipo de debilidad que creía tener. Impotencia, indefensión, vulnerabilidad emocional. Era una debilidad de la que Cersei le había dicho que se librara durante su infancia, tras el fin decisivo de la primera rebelión Greyjoy. Más apariciones se dispersaron en diferentes direcciones, varias pasando junto a David o a través de él. No podían hacerle daño, pero cada una de ellas tenía los rostros de todo lo que conocía del pasado, todos los cuales habían desaparecido hacía tiempo. Éramos tus amigos y nos dejaste morir. Podrías habernos salvado. Éramos solo unos niños. Lo que hicieron los hijos del hierro en Lannisport no fue culpa mía. Por reales que parecieran, David sabía que eran ecos sobrenaturales, pero eso no aliviaba su sufrimiento. Los fantasmas del pasado encarnaban su sufrimiento, un reflejo de su propia confusión interior en conflicto con su naturaleza. Sin embargo, ni siquiera los mejores y más brillantes de los 7 reinos pueden salvar a todos, por mucho que lo intenten. Cuanto más los superaba, David solo encontraba más ecos. ¿Realmente valió la pena? ¿Qué? ¿Valió la pena vivir para ver otro día? ¿Ver caer a tantos más ante tus ojos? ¿Cuántos más tienen que morir para que estés satisfecho? Te equivocas. Nunca quise que esto pasara. Aún así, tienes el poder de acabar con ello. Eres el rey, ¿no? No es tan sencillo. La razón o el uso de la fuerza por sí solos no pueden dictar las propias acciones. Abandona tus sentimientos, y solo quedará un cascarón vacío de tu antiguo yo. Jaja. Eres un hipócrita, David Baratheon. Ojalá pudieras escucharte ahora mismo. Intentar poner fin al derramamiento de sangre es una noble causa, guardián del juramento, pero ¿de qué sirve si tú mismo empleas métodos a menudo deshonrosos para lograr tus objetivos? Basta. No quiero oír más. David siguió adelante, sin importarle que se repitiera cada eco una y otra vez. Sin importar a dónde fuera, las burlas y la crueldad siempre lo seguían. Peor aún, cada reflexión lo golpeaba en lo más profundo, poniéndolo a prueba de la forma más cruel posible. La duda y el miedo a volver a fracasar. No importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, no pude salvar a ninguno de ellos. Al no encontrar ningún otro lugar en el vacío aparentemente interminable, David se detuvo en seco cuando otra aparición tomó forma. ¿Otra ilusión? Para su sorpresa, David vio una versión más joven de sí mismo cuando era un niño sentado en un banco supervisando Blackwater Rush, con la cabeza entre las palmas de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que respirar cuando todos mis amigos se han ido? David extendió lentamente la mano para apoyarla en el hombro de su yo del pasado, pero la atravesó como humo. Sin aliento, David miró a su alrededor mientras el paisaje desaparecía. Oyó otra voz. Yo era patético.
El siervo joven se gira y se ve de nuevo levantándose del suelo, limpiándose la sangre de la boca antes de retomar la postura de combate. David vio la figura con la que luchaba y lo recordó como el día de su escudero al mando de Ser Barristan Selmy. Estás siendo demasiado duro contigo mismo, muchacho. La pérdida de tus amigos no fue tu culpa. Sin embargo, no hice nada. Si algún día voy a ser rey, necesito aprender a defenderme y a defender a los demás para que esto no vuelva a suceder. Príncipe David. Lo sé, Ser Barristan. Vamos. Sigamos adelante. Los pensamientos resonaron mientras el recuerdo se desvanecía, pero no antes de que David escuchara más palabras saliendo de la nada. El sonido representaba su propia voz. ¿Por qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo, hago esto para acabar con la rebelión de Balon Greyjoy, pero acabará con el caos. No, no lo sé. No creo que lo sepa nunca, entonces ¿por qué hago esto? Pero antes de que David pudiera siquiera darle una respuesta a la pregunta, su yo más joven se da vuelta y se va mientras sus pensamientos resonaban. Cuando se dio vuelta, los ecos llegaron con más frecuencia y más fuerte. Perdóname. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Que alguien me dé las respuestas. David se agarra la cabeza, apretando los dientes mientras escucha los gritos de mucha más gente. A medida que su entorno se desvanecía de nuevo, el joven siervo sintió que todas sus fuerzas lo abandonaban de repente y cayó al suelo, tosiendo y jadeando mientras la cabeza le daba vueltas. Pero antes de que la oscuridad pudiera atraparlo, una luz brillante brilló y reveló una mano que lo ayudó a ponerse de pie. David. Mi hijo. Eso es. El joven siervo reconoció esa voz a la perfección. A medida que la oscuridad se desvanecía y daba paso a un blanco puro, David se cubrió los ojos con la mano mientras intentaba adaptarse a la claridad. Al mirar al frente, otra figura comenzó a manifestarse físicamente. Un anciano. Este anciano tenía hombros anchos, ojos azules, cabello blanco pálido y nariz aguileña. Una espada larga de doble filo a su costado tenía alas en la guarda, un pomo con forma de cabeza de halcón y estaba grabada en plata para simular el cielo de una montaña. Como atuendo, llevaba una capa larga que evocaba visualmente las alas de un halcón, con mangas largas y abiertas, casi capas, que colgaban de sus hombros y luego se enrollaban para sujetarse a broches en el centro del pecho. Una vez que estuvo a la vista de todos, una oleada de emociones inundó a David, mientras su rostro mostraba una expresión triste y desconsolada. ¿Jon Arryn? Ilusión o no, la aparición que estaba frente a él asumió la forma del difunto Jon Arryn, señor del nido de águilas, señor supremo del valle y guardián del este. La primera mano del rey bajo su padre Robert Baratheon, Lord Arryn era como una figura de abuelo sustituto para David, y era la única persona con la que era muy cercano. Supongo que tienes muchas preguntas, algunas de las cuales solo puedo responder en poco tiempo. ¿Te preguntas por qué estoy aquí, frente a ti, cuando sabes que me he ido? ¿Cómo estás? No lo entiendo. Te vi morir. ¿Qué significa esto? ¿Hice algo malo? ¿Me están castigando? David, sé cuánto me extrañas. Pero intenta comprender que hay circunstancias que no podemos predecir, ni somos capaces de evitar que ocurran antes de que ocurran. Ten en cuenta que tus oraciones y deseos no pueden traerme de vuelta. Mi muerte no debería ser un ancla, una garra a la que aferrarte. David sintió que se le cerraba la garganta a medida que sus emociones reprimidas durante mucho tiempo brotaban de él. Intenté salvarte, Lord Arryn. Juro por los dioses que lo intenté. La aparición de Jon sostuvo una mano suave para ahuecar la barbilla de David y limpiar las lágrimas que caían del rostro del joven siervo. Pero no puedes salvar a todos. Ven, no pasa nada. Incluso ahora puedo ver el dolor y la ira por la carga que has tenido que soportar a diario. Sé que no quieres expresar esas emociones, pero te aseguro que solo los dioses conocen tu corazón. Pero no sé cómo. ¿Le temes porque crees que es debilidad? No. ¿Crees que soy una especie de fantasma enviado por el Padre para castigarte? No. El camino que tienes por delante siempre será una lucha constante, y cada día enfrentarás obstáculos. Sí, puedes tropezar o incluso desviarte del camino, pero aún hay gente ahí fuera que se preocupa por ti, que quiere ayudarte. La aparición de Jon Arryn señaló detrás de David, lo que hizo que el joven siervo girara la cabeza para ver a muchos de sus seres más cercanos que aún permanecen en el mundo de los vivos, incluyendo a su hermana Myrcella, su hermano menor Tommen, sus tíos Tyrion y Jaime, Lucius, Barristan, Robb, Bodrin, y Sansa. La imagen de la reina loba tenía una mano sobre su vientre hinchado, masajeándolo suavemente mientras le sonreía cálidamente.
Antes de que el joven siervo pudiera decir nada, más apariciones, que representaban a las personas que David había perdido en el pasado, se encontraban junto a Lorarin. Entre ellos estaban Darnice Swift, Culler, Al-Ra, su padre Robert Baratheon y Eddard Stark. «Ha pasado mucho tiempo», exclamó Al-Ra. La aparición de Jon tomó un momento para dar una última lección. «Ya no debes llorar por nosotros, hijo mío. Acepta el dolor y la culpa, reconócelos y déjalos ir. Tiene un largo camino por delante, su gracia, y debe estar preparada para afrontarlo». Eddard aconsejó. «Toda nuestra confianza está depositada en ti. Sabemos que al final harás lo correcto. Ha llegado el momento». «Está bien, David. Te perdonamos». Hizo un gesto Culler. «Así es como debe ser, así que ni se te ocurra dar marcha atrás ahora, muchacho». Robert gritó. «Salgan y enséñenles lo que valen. Sé que todavía duele, pero siempre estaremos contigo, aunque ya no puedas vernos». Darnis habló. «Te perdonamos. Todos lo hacemos. Siempre estaremos contigo. Pon tu mirada en el horizonte. Ahora, despierta, y lleva contigo nuestro amor y perdón, hija. Y recuerda que nunca estás sola». Lorarin dijo antes de que él y los demás comenzaran a disiparse. David se ahogó. Durante mucho tiempo, había estado reprimiendo sus sentimientos en lo más profundo, sin mostrar ninguna emoción superficial. Pero al verlos de nuevo y verlos partir hacia lo desconocido, se secó las lágrimas con el brazo izquierdo y recuperó su propósito. Con una breve sonrisa, cerró los ojos y extendió la mano. «Señor Arryn, gracias. Por todo. En Moak Cailin. Mirar». Talisa, Jaime, Barristan, Lucius y Meryn observaban los movimientos de David. Durante un rato, sus ojos cerrados se movían convulsivamente antes de finalmente calmarse. Su agarre a las sábanas se aflojó y su respiración se volvió tranquila y regular. A medida que más curiosos entraban en la tienda principal, David abrió lentamente los ojos y se tomó un momento para examinar su entorno. La propia Talisa se sorprendió. Algo no anda bien. No debería estar despierto tan temprano. Que alguien le informe a Robb Stark que el rey David ha despertado. Ordenó Jaime. Gritos y movimiento inundaron la tienda, aunque David hizo una pequeña mueca al recordar la operación que le habían hecho horas antes. En cambio, permaneció inmóvil boca arriba mientras Robb Stark entraba en la tienda de mando. «Mi amigo», dijo aliviado. David no mostró ninguna expresión, aún con la mente desorientada por la leche de amapola. «Hola, Robb», dijo finalmente. Talisa le puso una mano en el hombro izquierdo, indicándole que permaneciera inmóvil. «Tranquilo, su gracia. Procure no moverse. Voy a buscar esencia de belladona». David no dijo nada mientras observaba al sanador volanteno salir a buscar más hierbas curativas y algo para dormir. Ya era medianoche, y la recuperación sería larga. David se mordió la mejilla y volvió a hacer una mueca. Seguía vivo, y en unas semanas, se recuperaría y se reincorporaría al campo de batalla enseguida, aunque quizá le llevara un tiempo. Era mejor no reabrirle las heridas y arriesgarse a perder un brazo o incluso la vida. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.